Suscríbete a la Panterita. Eso te podrido la mentira, carajo. La hoja fresca del campo vuela hasta tu guampa y con Arco Iris te traemos la frescura del sabor en sus 5 presentaciones de hierbas compuestas para el mate o tereré, menta y boldo, cedrón y borrito, té verde y limón, cáscara de naranja y jengibre, anís, boldo y manzanilla especial para el mate. Arco Iris, 25 años con sabor y confianza. Si así arrancamos, no queríamos cómo vamos a terminar. Al señor Riverino Roja, muchísimas gracias, de Unisal, ¿sí? Director ejecutivo de Unisal, por el apoyo, por el respaldo. Unisal, Universidad San Lorenzo. Al señor Riverino Roja, muchísimas gracias. Hace años que está con nosotros y continúa, desde luego, como auspiciante de fútbol a lo grande y urbano. Así que muchísimas gracias por el apoyo. Tus electrodomésticos deben ser Yana, marca que quiere la gente, encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa, distribuye Globo S.A. Apracur es la solución inmediata para los cambios repentinos del clima, porque su fórmula avanzada alivia inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Sálvate con Apracur, el antigripal ideal para todo pronóstico. Bueno, y vamos a hablar de la clasificatoria de año 94. 93, sí, 94. El Mundial de Estados Unidos. ¿Qué pasó? 94 perdimos con... No, hablo de nosotros. Ahora están volviendo al retrovisor, a la mente de los bolivianos. Que ganó todos los partidos locales. Ganó todo, y aunque ahora están diciendo, estuve siguiendo lo de Bolivia, están diciendo, bueno, se perdió, cierto, dice, pero el viejo recuerdo traen a mi memoria. A Unisal, muchísimas gracias, señor Riverino Roja, por el apoyo de Unisal, permanentemente con nosotros. Gracias por el apoyo. Decía que el 94 fue ser Estados Unidos. Sí. Y jugó el partido inaugural con la Alemania. Sí. Gol del 9, Klinsmann. Y le habían echado a ese Echeverri, ¿cómo se llama el diablo? El diablo, Marco cerca Antonio del Echeverri. del córner. Sí. Y ahí habría que ver si ese gol no fue offside, el 9 de Alemania. Y vende pues. Este domingo 3.650 millones con CNT, salen o salen 100 millones y una flota de vehículos. El poderoso suma 2.300 millones. CNT por de cambiarse por Emoy. Estaba Glover Chaverría, los bolivianos estaban enloquecidos por el mundial. El primero, ¿vio? El primero, Sí, el primero, el único. Y ahora, ¿qué dicen los bolivianos? Pasa que La inteligencia artificial pues está activada. Ahora lo que te falta es lo 8. Chipa Rica, lo mejor de lo mejor, ubicada en el kilómetro 41, ruta 2 de la ciudad de Ipacaraí, a metros del peaje. Seguinos en redes sociales o comunicate al 0981-319705. Chipa Rica, definitivamente la mejor chipa del país. Porque estaban hablando los bolivianos. Saludos a toda la colectividad boliviana en Paraguay. El gol de Terceros. Un golazo. ¿Y qué pasó? Se recuerdan, y ya están hablando delanteros de los anteriores que le llevaron a Bolivia, a cargor del técnico. A cargor del el español. Españolísimo. ¿Quién nos habla del españolísimo? Pechugón te ofrece sus prácticos y ricos productos condimentados, congelados, albóndigas, asaditos de muslo y más. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón, a todos les Te gusta. traigo otra vez, Gerardo, para nuestro control. ¿Está todo ahí? Gracias, Gerardo, gracias. Hoy le dije a Gerardo lo siguiente. Ya se pregunta y respuesta acá. Se anima, veo. El que no entra, no entra. Van a decir, el Mundial de Francia fue todo contra todo, ¿verdad? Desde el Mundial de Francia, sí. O suponemos ya lo de Bolivia. El Mundial de Francia todo. Porque ahora está queriendo ser el Mundial Bolivia. No, la diferencia con esta generación de jugadores nomás es que yo no veo tanta calidad técnica reunida en un equipo. En ese equipo jugaba Valdivieso, Diablo Echeverri. No, Pancho, pero esta selección Bolivia, discúlpame. No quiero Esta es metedora. No, pero tiene un par de jugadores que juegan muy bien. Ese tercero que hizo el gol, el número 10, el 11, uno bajito, juegan muy bien. Y no solamente en el alto, lo vi contra Chile también. Cuidado, No son figuras estrellas como vos decís, con Diablo Echeverri, como Valdivieso, como Truco, el arquero, que es un arquerazo. Técnicamente menos, pero físicamente probablemente compensa con lo físico. O sea, sí, no pero sé juegan si bien, Esa juegan selección bien, de Bolivia incluso había Es más, sacado... Argentina el martes no la va a tener fácil. No te digo que le va a ganar Argentina, pero Argentina tampoco le va a golear. Cuidado con Bolivia, Es interesante. En el alto. Pero mira, Pancho, mira que Colombia tiene muy buen equipo y muy buena técnica. Y jugó con 20 minutos con un jugador de más Colombia. Y por más que esté en el alto, no lo pudo doblegar. Aparte haciendo un cálculo matemático hoy mirando porque se metió sexto. Gana sus 4 partidos de local, sí. 12 más. Por lo menos el séptimo lugar podría garantizar. Por eso, Bolivia tiene que partir de la premisa de que si gana sus 4 partidos en el figura alto, no tiene. casi seguro que va a repetir. Es la primera vez desde que se juega, desde el 98 que decía Arturo, que se juega así con este formato. Es la primera vez
que Bolivia está en zona de clasificación. Sí. O sea, ni siquiera ya ni hablemos de clasificado. En zona de clasificación, nunca estuvo en zona de clasificación. No figuraba Bolivia, no figuraba. No figuraba. Nosotros nos incluimos, ¿qué pide Bolivia? Yo me acuerdo en la misma mesa. Salvo ese mundial. Cuando decíamos nosotros que nos enfrentamos directo a Chile, cuando el Perú era nuestro adversario directo, y hablamos de Bolivia, el más rezagado era Bolivia, porque cuando medimos porque en el momento Paraguay era discretísimo, y nos medimos contra los discretos, entiéndase Chile, entiéndase Perú, y cuando decíamos Bolivia, hasta ni siquiera mencionábamos. Todos los viernes son descuentos reales por call center en Farmacia Catedral. Todos los viernes en Farmacia Catedral disfruta de descuentos reales por call center. Aprovecha hasta 50% de descuento en todos los productos. Además, los viernes tenés 30% de descuento directo en caja con tarjeta crédito cooperativa universitaria. En Farmacia Catedral amamos cuidarte. Después no me Venezuela la cara de acá lo que hice, hice lo contrario. ¿O figuraba en Bolivia en tu vida? No figuraba. No figuraba en la realidad. Y como no ganaba el local, ya está. Pero ganó uno de visitante, pues. Claro, Chile. Eso es la que cambió la historia. Es lo mismo que pasa con Ecuador. Solo que si no ganan de local están liquidados. Me gusta Becasese. ¿Con qué tranquilidad tomó en la conferencia? Nos llegamos. Se mostró sereno, se mostró calmo, consciente del plantel que tiene. Creo que vimos el partido todo igual, los arqueros fueron determinantes, más el Gatito porque tuvo más intervenciones. Gran partido. Que el arquero argentino Galíndez. Pero en la conferencia de prensa, tranquilo nomás. Tranquilo, Ecuador. No, el tema es que ahora el presidente, vamos a hacer un balance y después vamos a comentar para el tema de la Federación Chilena. Yo leía hoy, acá está el apellido, Madid, el presidente de la Central de Fútbol Chileno. ANFP. Le respalda a Gareca. Sí. Milap, brillante, Víctor, dijo él. Cuando pensamos en Gareca, pensamos que era uno de los mejores técnicos de Latinoamérica. Y ahora ocurre que puede convertirse en qué dijo. Y sigue contando para el presidente el respaldo de la Asociación del Fútbol Chileno. Si el Wi-Fi en tu casa es personal, te duplicamos todo. Elegí la conexión total al 0971-100-000 Personal Flow. Yo no sé qué va a pasar el martes. Es lo mío que vos me digas a mí. Le vamos a ganar a Venezuela. ¿Y quién te dijo que le podemos ganar a Venezuela? En Encarnación Bellavista Hotel te ofrece una experiencia de calidad y excelencia oriental, segmento corporativo, 43 habitaciones de primer nivel. Somos tu mejor opción para hospedarte con comodidad y estilo. Síguenos en Facebook e Instagram como Bellavista Hotel Encarnación. Reservas al 071-201-113. Escribinos al 0983-604-300. Deja nomás la clase, el aula y te vas. Un rato. No, sin mediar palabra. Hasta tu pronto retorno. Andate nomás. Si no te gusta, ya es tu problema. Volvé cuando querés. Ya conocés los nuevos cables Cordeiro desarrollados con altos estándares de calidad al mejor precio. Si sos electricista o instalador, elegí cables eléctricos Cordeiro. Encontrarlos en las mejores ferreterías del país con el respaldo de garantía de Electropar. 5 o 6 el resultado que di antes, yo creo que me equivoqué, 2 feo. En un mismo como me equivoqué. Pero acerté 4. Ayer le dije acá lo que hice que no le ganaba a Argentina. En la previa. Sí, y no me digan campo de juego, porque a los dos le perjudicó, porque Venezuela tiene muy buenos tocadores. No, pero ponemos, le perjudican más a Argentina, por favor. Además yo tenía que darle un respaldo a Cafa. ¿Vos lo diste ganador a Argentina hoy, creo? Sí. Te va a equivocar. No. Está grabado, Está grabado. Argentina no gana. Felizmente. Espero que el Messi no borre, porque a veces borra. Te repito, Argentina no gana en Venezuela hoy. ¿Y después? No me vengan, ¿no? Que Messi nomás ha afectado todos los muchos. Son buenísimos los argentinos. Los venezolanos saben muy bien qué es lo que hice. ¿Qué es lo primero que se enseña cuando se juega al fútbol? Ustedes que son maestros. No es Perana. La cancha es para los dos. La madre y el padre. ¿Cuál es la madre? No, pararla. El padre, el pase. Te voy a decir una cosa. Pero el beneficiado en la cancha. Este detalle nomás. Un jugador de Argentina consagrado, campeón del mundo, un montón de cosas, juega por el país, todo lo que quiera, poner todo. Yo juego un partido así, soy puntero del campeonato. Si puedo evitar un contacto en una cancha, en ese estado, evito el contacto. Por eso mató a Argentina. No es por eso. Contame un chiste, contame ahora yo no digo por una eso. de cowboy, no,
Por eso que hay que analizar a veces todo el contexto. No estás entendiendo. Cuando se dice que Argentina tiene... En fútbol lo primero que te enseña es fundamento. Sí, dominar, enseñarnos vos, dominar la pelota, cómo tocar la pelota, cómo hacer... Eso es lo primero que se enseña. Y después vamos a desarrollar lo que sabemos con el balón. El venezolano también tiene técnica. Brillante. Pero el venezolano tiene una ventaja sobre el argentino. Y le voy a decir, si me deja hablar. ¿Qué hizo Venezuela? 2 toques y juego directo. Porque tiene un 9 grandote. No sacó el argentino. Rondón. El primer tiempo no sacó el argentino, que lloraban de emoción. ¿Cómo se llama el argentino? ¿Quién? El arquero. Sí, Rulli. Terrible atajada. Sí. Hacerte el tonto. ¿No sacó? Sí, y Argentina. ¿Por qué sacó? No importa, pero nosotros lo que nos quedamos con Gerardo ayer es que el arquero leía a Gerardo. No, es extraordinario. ¿Cómo se llama el arquero? Rulli. Le hace olvidar a la Dibu. No, hay una diferencia de mano. ¿Qué es lo que va? ¿Quién dijo eso? En las redes, los argentinos decían. No. Es buen arquero, pero no comparto. No me cambie el ¿qué es lo que yo te tema? No se puede, digo. Porque Venezuela agarraba y tiraba. Ni el 30% de Martínez. Tiraba cada uno con su herramienta. Pero perfecto. Entonces le doy la razón a Carlos 100%. La cancha le benefició a Venezuela porque podía hacer juego aéreo, cosa que Argentina sufre y muchísimo. Esa fue la expresión. ¿Es así? No, hasta eso dijeron. Sí, así. A lo Gordon Banks. No, pues yo no dije, si yo no he visto el partido. Los que redactaban. Vamos a entender. Lee lo que dice. Argentino. No, Vázquez escribió eso. ¿Qué dijo? Que la tapada a lo Gordon Banks. Que imagino que es la que le hace a... El cabezazo. La tapada en la historia del... Sí, pero después el tema jugario le costó. No, es otra cosa. Es buen arquero, pero no puede comparar. No, pero se le fue un poquito la mano con esa. Sí, muchísimo. Pero el campo de juego argentino le perjudicó a los dos. Pero el más beneficiado el fue mejor Venezuela. equipo de Sudamérica, ni el mundo, ni Argentina campeón del mundo. Pero no se podía jugar, Arturo, en esa yo no cancha, discuto eso. Estamos hablando de selecciones. ¿Por qué te pones mundial? así? Yo me si torneo local, está listo. Pero estamos hablando de nivel de selección, no podés jugar en esa cancha. Te voy a poner. No podés jugar. Sabemos que los dos. ¿Sabes lo que hacen los europeos? Están mirando sin mirar de jugar en Sudamérica. Mira las canchas que problema juegan. de ellos, espera. No, y nos siguen bajando la caña. Le da de comer a esa gente. Espera. El propio no se podía jugar en ese campo de juego, venezolano. Él mismo dijo no se podía jugar. Sí, por supuesto. El propio argentino que dirige es Batista. Batista es lo que dijo Batista. Vale, no lo que dijo Batista. Sí. Lo que vamos a tener que entender es que puede perder el liderazgo a fin de año Argentina en primer lugar. Pero sí, claro que sí. Y eso no va a significar que su fútbol sea menor. No. Ahora en la cancha. Después puede ser otro motivo y otro argumento. Pero no hay excusa. ¿Usted lo escuchó a los jugadores de Argentina? ¿Lo escuchó a Messi? No, ¿Lo escuchó a De Paul? No se puede jugar, dice. No, acatamos las órdenes, dice. Sí, pero no se podía jugar. No es que dijo, empatamos porque la cancha no se puede dar paso. No, disculpame. Ninguno puso excusa. Más se quejó el periodismo en realidad. Ahí está, brillante. El periodismo, pero los comentarios eran que no se podía jugar, pero periodísticamente. Cesarito Rego tiene razón cuando dice que hablamos todos juntos y no nos entendemos. Y pasemos un mercadito, como dice vos hablás y no le gusta a Carlos Quise, te pone cara fea. La hablas, Germán. Yo no tengo otra cara. No, pero cuando ves tu cara, bueno, cambio. Pon un gesto de... vos, pega a la mesa, mi derecha. Eso de pegar a la mesa yo no hacía. ¿De quién aprendí? De mí no hay problema. Dito, prefiero no hablar. Niño toma distancia. Ahora se fue para volver para el solo. Entonces, ¿qué estamos? Y te iba a mandar lo que me enviaron esta mañana. Yo le puse y bueno, vamos a ver, porque vos me buscaste. Sí, dígame. No me vayas más de eso. No me gustó las declaraciones de Scaloni, entre paréntesis, lo poco que escuché. ¿Tenés que escuchar todo entonces? No, la parte que dice, quiero que clasifique Venezuela. Sí. Entonces y Venezuela... Quiero el país, quiero el país de todo. Y nosotros, juega con nosotros ahora. ¿Qué? ¿Y Venezuela con quién compite? Pero yo no estamos de otro lado, Carlos. No, Venezuela, Perú, Chile, Bolivia, Ecuador, compite con nosotros. Pero Scaloni no es paraguayo y no tiene sentimiento paraguayo. Está bien, por eso. ¿Habló bien de Venezuela? No, está bien, y está bien, no me gustó a mí. Hay que ver cómo lo tomó la declaración. Como paraguayo no me gustó a mí. Yo me motivo con eso. Mira que no quiere que nos metamos. No, pero no dijo que quiere eliminar a Paraguay. No dijo, pero se entiende. Si ya hay 4. Si lo entendiste vos, Carlos. No, ya hay 4. Ya hay 4. Yo no lo entendí. Pero capaz viene a Paraguay y habla de la misma manera de nosotros. Sí, no a mí no me gustó. Dijo que tenía aprecio al cuerpo técnico. ¿No? Claro, esa es la justificación que dio después. Porque se dio cuenta que se fue más de lo que tenía que decir. No, yo no lo vi así. No, bueno, vos no ves, pero yo veo. Tranquilo, no vaya. Pero yo no le quiero convencer a él. Él da su opinión. Él no lo vio así. Y yo le veo de esta forma que acabo de expresar. No me gustó a mí. A mí me encantó un caballero como declaró. Porque el más debe ser uno de los mejores técnicos que declara.
es tu opinión. Pero ya a mí no me gustó ayer. Esta parte no me gustó. Porque además juega con nosotros. Qué lindo sería. Ahora sí tengo ganas de que Paraguay le gane. Siempre le quisiste ganar a Argentina. Si vos sos anti-Argentina, Carlos. No ¿Cómo que no? Vos sos Brasil y más brasilero que Paraguay. No pasa si sos anti o sos. No, pero vos lo que vos demostraste siempre, no hace falta que lo digas. Yo lo que yo siempre digo. El más respetuoso de todos los técnicos que hoy en día debe ser Scaloni. Y lo que dijo de Venezuela no tiene nada que ver con Paraguay. No querramos generar algo que no existe. No quieran defender y tener siempre la razón vos. Ya diste tu opinión, a vos te gusta, déjame opinar. No tengo la razón yo para nada. Y bueno, y terminaste, ya dijiste todo, habla todo, ya terminaste. Yo digo que para mí es una declaración desacertada no solo contra Paraguay, contra todas las otras selecciones. No, para mí maravillosa a favor de Venezuela. No, discúlpame, cuando yo digo, yo quiero que se clasifique Brasil, estoy hablando en detrimento. Porque soy brasilero. No, estoy hablando en detrimento de otro que pelean por el mismo objetivo, nada más. Si eso no se puede entender, bueno, listo. ¿Qué selección está clasificada? Ninguna está clasificada. Estamos todos en la misma bolsa. No, pero se sabe ya, Germán, quiénes son los que van a ir. Va a ir Argentina, vamos a lo seguro. Yo digo, quiero que sea campeón Francia. Yo estoy hablando fuera de España, y en la final del mundo habrás querido que sea Francia porque juega con Argentina, eso no tengo duda. Pero lo que te quiero decir, cuando das una opinión, vas también con consecuencias, nada más. Yo no lo vi así. Está bien, es tu forma de pensar. De ahí dejarlo, déjame decir a mí, perfecto. No es así. Para mí, al decir esto, eligió un lugar más dentro de los 6 que se van directos, que ya están, según mi criterio, no de Scaloni, supongo que él también tiene el mismo criterio, que ya entró Argentina, que ya entró Brasil, claro que matemáticamente todavía Colombia y Uruguay. Quinto, mete Venezuela, y el sexto es la que vamos a pelear. Ecuador, Bolivia, Paraguay. Te voy a decir una cosa. Nada más, si todos los equipos ganan de local, Paraguay se mete como quinto. Si en la fecha que viene, el martes, ganan los locales, Paraguay se mete quinto. Sí. Eso enviaba hoy José Solí esta mañana. Y le dice, bueno, vamos a esperar, le dije, porque ahora ya estamos, dice así. El martes juega, dice, Paraguay recibe un defensor y después está Colombia, Chile, el programa, el calendario. Sí, pues todos los locales, y te iba a decir más, Colombia, pueden Chile, ganar Brasil, los Perú. locales, ¿por qué? Pregunta en la mesa, Colombia y Chile, ¿quién es el favorito? Colombia. Paraguay, Venezuela, Paraguay. Uruguay, Ecuador. Uruguay. Argentina, Bolivia. Argentina. Y Brasil, Perú. Brasil. Ganan todos los lugares y Paraguay es quinto. Ganan todos los locales. Por supuesto, tenemos que ganar la Venezuela y Paraguay se ubica en el quinto lugar y va directo al Mundial el martes. Estamos hablando del momento. A todo ponerle Bistoni para el mantenimiento de tu moto, auto, camioneta, tractor Bistoni, líquido para radiador verde o rojo, grasa automotriz, afloca todo, silicona y shampoo Bistoni de punta a punta. Sumate a la comunidad del trabajo JMC, una comunidad WhatsApp en donde puedes encontrar ofertas laborales y también compartir tus servicios en las redes sociales JMC Paraguay, con el respaldo de Chacomera Automotores. Y somos quintos si gana Paraguay, Brasil y... No, Brasil juega con Perú. Brasil, Perú. Uruguay y Argentina. Y está bien, acá está. Claro, no importa Colombia ni Brasil. No, Colombia ya eso. Igual están arriba ellos. No, igual quinto nosotros sí ganamos. Bueno, pero está bien, pero ganan lo que vos decís, los locales. Argentina, Uruguay y Paraguay, con eso alcanza. Bueno, aquí lo que no tenemos es que marearnos todavía y creer que ya le ganamos a Venezuela. Porque después, ¿qué tal, Pancho? Bien, Arturo. Cuando después si algo ocurre con un empate, la decepción. Acá tenemos que poner pelota al piso. Tranquilito nomás vamos. Tranquilito nomás tenemos que ir. Porque si no parecería ser que lo alcanzado no sirve. ¿Se entendió? A Paraguay no le hicieron un gol de visitante, ¿verdad? Ahora en esta era. Sí, no. Ayer le dije a Carlos Quise, me miró con cara. No tenía el dato. Y bueno, pues ese es tu problema, no es mi problema. Bueno, pues no me puedo sorprender como ser humano. Para, ¿sabes lo que dije ayer? Espera, voy a terminar, no me interrumpa, Cafa. Ayer dije... ¿Qué comió tofado de tigre? Y bueno, comiste tofado de tigre, que estás nervioso. Carlos me puse nervioso. Ocurre que ayer yo dije que Paraguay tiene solamente 3 goles en contra. Sí. Pero tiene solamente 2 a favor. Entonces vos, según el cristal con que se mire, vos decís, solamente le hicieron 3. Y yo pregunto... Yo por eso me quedo con lo que dijo Alfaro ayer en la conferencia. Le preguntaron por Alex Arce y dijo, tenemos al capo Cañoneri del fútbol ecuatoriano, pero hay una realidad. Este equipo está ganando en confianza y necesita fútbol. Y fue consciente
de que no estamos bien y que tenemos que comenzar a generar fútbol. Pero dijo partido a partido. Yo me quedé con esa frase donde él dijo, hoy necesitamos cuidar cuidar el cero y a partir de allí... Pero él no cambió su discurso. Cuando vino dijo que todo comenzaba de... Víctor, es muy coherente Gustavo Alfaro. Primero era un charla. Después que trajo su frase de Ecuador, que después trajo de Costa Rica. Oye, puca palo, perro. Hoy hace una encuesta y sabe cuánto gana en tenis. 6-0 gol de Alfaro. Totalmente. Esta mañana que no ven Gustavito y Gerardo, la gente cómo llamaba de Alfaro. Despertó una confianza que necesitaba el país, ¿o no es cierto? Cayó bien. Cayó bien. Cuando comenzó a hablar, dijeron, viene con el libreto bajo el brazo. En este octubre, Rosa Cisne te regala un momento de conexión plena. Si necesitas reducir el estrés o aprender a manejar tus emociones, accede a Conexión Plena, un portal exclusivo donde aprenderás a cuidar tu bienestar. Más info en redes sociales @CismePY, porque a tiempo hace la diferencia. Y después dijeron, cuando se fue al último que estuvo dirigiendo, Costa Rica, trajo libreto de Ecuador. Ahora, el problema es que si él le da lectura a lo que él cree, ¿cuál es el problema? Él le da lectura a lo que él quiere, Alfaro. Solidaridad de grupo, se rompen en la cancha. Vos no ves un gesto despectivo de ninguno de ellos. Vos no ves una cara de disgusto. Vos le ves al gatito Fernández, como dice Carlos y Germán, tiene tranquilidad, transmite desde el fondo, la seguridad que le brinda. Como arquero hace lo simple. Parece que no toca y toca. Debía, como se dice en la antigua expresión del viejazo, con el dedo. Ese es el gatito Fernández. ¿Qué quiere decir? Que de atrás fue y le dio. Vos le viste cómo la selección... Yo no digo que se le gane seguro ya a Venezuela porque después hay dedicatoria. Que transmite lo que todos queríamos. ¿O no es cierto? Así mismo. Sí. Transmite lo que... Es de necio no entender. Asumió un liderazgo que hacía falta y eso ha sido fundamental. No solo el liderazgo en la selección, sino también en la opinión deportiva de todo el país. Porque enseguida la gente le agradó todo porque contó cosas... o hizo charla que es más para plantel de jugadores que para el público en general. Autoridad de algo, el psicólogo. Por sus situaciones, él consiguió enseguida engranar y ha tomado decisiones difíciles que le han salido muy bien. Ayer mismo en el partido, la presencia de Valbuena por derecha y Gómez por la saga central, por la zona del medio, yo por lo menos no lo veía así. Era Gómez para marcar, para encimar, para apretar, y él decidió por Valbuena. Después vos tenés que, ¿por qué lo hace? No porque vos pensás diferente, tenés que decir, no, se equivocó. Y vos te das cuenta que hizo eso porque tiene más desplazamiento, un poquito más Valbuena, y que Gómez cabeceando en central no tiene tanto problema de perfil como podría tener por el otro lado. Es decir, hay detalles. Lo otro, hay muchos de ese tipo de detalles, como el Cáceres por el partido con Brasil acá, que tomó esa decisión. El cambio posicional que hace Montevideo cuando arranca abierto con Bobadilla y no le rinde, que lo manda, lo sacrifica porque eso tenía que hacer, a Gómez, que tiene más perfil que Bobadilla por ese lado, y lo mete a Bobadilla en el 9. Y una de las cosas más importantes es que le hizo banco a Villasanti, ¿verdad? Que era titular indiscutible durante 30 partidos de eliminatoria. ¿Ustedes le pusieron de titular antes? Sí, yo pensé que iba a jugar ayer. Sí, jugaba con 3 volantes centrales. Y lo sacó y perdió la posición con Bobadilla. Carlos, que dice, vos como técnico te pregunto, tenés que tener los huevos bien puestos. Juan Cáceres, suplente en Lanús. Tenés que tener los huevos bien puestos si no sabes. Gatito, suplente en Botafogo. Yo voy a ir a lo que tenés que tener, digo, cuando te jugás, vos recibís la retribución del propio protagonista. ¿Cómo Gatito no le va a decir, sí señor Alfaro, vamos a jugar? Suplente mío. Si las cosas no salen, el Alfaro está patina. ¿Cómo le va a poner arquero suplente si no está luego en ritmo de competencia? Los arqueros tienen que... Ya escuché 100.000 veces lo mismo. Cáceres, Juan, suplente ni un Lanús. Epio, Lanús no es River ni Boca ni nada suplente. Sante viene Rosario Central. Epio, no, le convoca. Hay méritos, no solamente en la verborrágica presión de Alfaro, sino en lo que él eligió como jugador de fútbol. La verdad,
El caso, jugadores, digo, fútbol sí, no es vóley. El caso del mismo Gustavo Gómez. O el caso de Bobadilla con Villasanti. No, pero hablo de Gustavo Gómez. Bobadilla tratando de confirmarse en San Pablo, Villasanti, 30 partidos y capitán de Gremio. Bueno, entonces habla más para él. Con esto estoy diciendo que esto no garantiza victoria ante Venezuela. No garantiza. Lo que digo es que se jugó mucho y el fruto tiene que recogerlo y lo hace con humildad. El caso que dice el Villasanti, capitán en Gremio. Sande, si las cosas no salen, ¿cómo que le va a poner a Sande si con ni siquiera? Yo mismo le dije a Carlos Quise, no es un riesgo con tres prácticas. Y Carlos dijo, no, acá es una cuestión que se tiene que adaptar, porque ya le conoce al jugador y va a hacer lo que le dice. Vamos al caso de Isidro Pita. ¿Verdad? Vos me decís Ángel Romero, goleador de Corinthians, Ángel Romero, Ramón Sosa, Heredia. Entonces, si la verborrágica presión, ya dije 10 veces, o lo que habla mucho, su locución, se compadece en la cancha, es un éxito del técnico. O si no te dice, este tipo habla al pedo. Claro. ¿Cuántas veces se escuchó, este técnico habla al pedo? Vende humo, habla al pedo. Algo más fuerte se escuchaba. De los otros entrenadores. Alfaro vino a dar. De los otros entrenadores que eran de la mía nacionalidad. Pero no hablaban como él. No, pero decían, otra vez viene a vendernos pejitos. No, pero los otros técnicos no. De los otros técnicos. No, este se expresa bien. Habla bien. Tiene otra preparación. Habla bien y encima hace rendir a los jugadores. No, y el suplente que hoy juegan, te estoy diciendo. Creo que tiene que ver con la teníamos lateral derecho, no teníamos. Repito, esto no significa que te garantice Juan Cáceres toda la oportunidad. Va a tener problemas seguramente, porque todos tienen problemas. E igual que Sande. Allí se vio el segundo tiempo a Sande. Y Carlos Quise dijo al aire, es más para atacar que para defender. Pero cuando se fue, ¿verdad? Sí, tiene. ¿Verdad, Carlos? Entonces, hoy vamos a tener una idea de Sande jugando contra Venezuela acá. Sí. Si tuvimos ya una breve idea cuando se fue, otra, la de Juan Cáceres no le pega desde afuera. Sí, le pegó fuerte, pero le pegó. Le pegó desde afuera. Sí. Ahí ya tenés otra, ya tenemos otra. Usted no era que seguía el fútbol argentino, ustedes me ponen nervioso. ¿Usted no era que seguía el fútbol argentino, Arturo? ¿Y por qué habla él? Usted está hablando de Sande como si fuera una sorpresa. Si uno mira el fútbol argentino, Sande es eso. Puta. Y yo lo dije acá, lo dijo el periodista de Rosario cuando hablamos. La mayor virtud que tiene él es ir hacia adelante. Ibas tan bien. Y lo comparé, niño, con Zavala, ¿sí o no? De ir hacia adelante, no el retroceso. Una cosa ni el Rosario. Claro, porque lo dijo Carlos Quise, usted lo nombra y lo marca. Dejeme. Arturo, me extraña. Espera un ratito. Usted me dice que mira el fútbol argentino. Hombre feo. Espera. Mira el fútbol argentino. Hombre feo. Por favor. Una cosa, hablando con respeto a Germán, una cosa no es el fútbol argentino y otra cosa es la selección nacional. Sí, pero la característica de un jugador no cambia. ¿Y el peso de la camiseta no cambia? Sí, muchísimo. Vos mismo decís, espera, te voy a poner... ¿Cuál es la virtud de Gatito Fernández? Que usted lo dijo, que lo dijo Carlos y lo habíamos dicho. ¿Cuál es la virtud? Me grita. ¿Qué transmite Carlos? Eso lo transmite en Brasil cuando juega y acá. Mira la cara, me grita, te voy a poner... Lo de Sande es lo mismo. Lo que transmite en Rosario Central y en Boca es ir hacia adelante, remate afuera del área, pelota quieta. Ahora, para marcarse es otra cosa. Igual es muy buen lateral. Espera, ¿cuántas veces me sorprende, Arturo? ¿Cuántas veces? Te voy a sorprender muchas veces todavía. ¿Cuántas veces decimos... le pesa la camiseta? ¿Cuántas veces decimos este no es para este equipo? Sí, y decimos cómo luce el y no, a eso voy. Si Sande tiene condiciones de salir, él sale en el segundo tiempo porque se tomó confianza. ¿Cuántos jugadores van de un equipo a otro y no son ese vuelvo a decir, ¿qué le pasa que no es el mismo? Porque siente mejor acá, la presión no es la misma. Se jugó el técnico y se jugaron Sande, los dos se jugaron. Sin duda. Eso cuando se fue significa ya me voy a ir porque ya me estás tomando confianza y me está gustando la idea. Si vos en tu mente no tenés, y digo más y termino y vamos a la pausa y no vayas más a gritar, hermano. Sí, grité mucho, perdón. Te digo una cosa, el psicólogo habrá influido muchísimo. Sí. Dice que le llama personalmente y se desahoga o no el jugador. Y después a lo mejor le transmite el técnico. A lo mejor esas cosas nosotros no sabemos. Dígame un gesto ayer en el partido a un jugador. No.
Ya está. ¿Sabías que hay un nuevo tema de tierra adentro que refresca a toda la familia? Es el nuevo jugo de Caricia que ahora viene en 2 litros, ideal para que nadie se quede sin su jugo después de cantar este temazo. Encontrarlos en tu punto de venta más cercano. Ya virá Caricia con Caricia 2 litros. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Si pensás renovar tu vehículo, somos la mejor opción. Avenida Ucibeyala 4623. Class Motors, una decisión inteligente. Ferropar S.A. con garantía y calidad llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para la construcción, recordá que Ferropar es la solución. Avenida Fernando Lamora, esquina Morquio, teléfono 021-220-737-8. Ferropar S.A., 43 años construyendo contigo. Parece ser que se acertó, parece ser que se acertó. Hay muchas señales buenas, positivas de que se acertó en la elección, porque si uno empieza a hacer un paralelismo con las otras elecciones que también estaban mal como nosotras, caso Chile, por ejemplo, hace un paralelismo con Gareca. Y rápidamente te digo, Chile no la pegó con Gareca. Llamarle A, B, C o D. Pero eso. Acá vos no estaba cuando dije que el presidente, y salió. Tiene razón el presidente de la Asociación del Fútbol Chileno. ANFP. Cuando no, yo estaba cuando dijiste. Dice, cuando le contratamos por sus condiciones. Claro, venía de hacer... Él le dice no a la prensa, a todo en términos generales. Cuando le contratamos a Gareca, qué buen técnico, uno de los mejores. Y encastró, Arturo. No, lo que digo Alfaro es que encastró. si no le sale, claro. No le salió a Gareca hasta ahora, pero lo que hace es respetarle al técnico y eso está bien. Lo que digo nomás que no porque tenga el currículum que tenga, viene y termina cayendo, encastrando bien. Este es un caso donde se nota que llega. Nadie garantiza nada. Puede pasar, pasa. Pero si no ganaría siempre un mismo entrenador, claro. Y no es el caso. Pero digo nomás que hay un cambio de chip y se nota, hay un cambio de mentalidad y se nota. Esa es la gran diferencia, aparte de lo futbolístico que ya acompaña también. A eso aportarle el cambio de mentalidad. Recuperó algo que era fundamental y que se habían olvidado todos, incluidos los jugadores. Pelear cada pelota como fue siempre característica del futbolista paraguayo. Eso que dijo ayer y que mencionó Niño, nos falta juego, toda la vida nos faltó juego. Hasta el Tata cuando se fue en el 2011, me voy porque no hay juego, fue por otras razones, pero vamos a creer. No tengo juego, pensé que Ortigosa me iba a dar, no me dio. Paraguay nunca tuvo juego. Paraguay jugó siempre sobre el error del equipo rival. El Tata, el más querido por todos, jugaba con 4 volantes de contención. No se olvide. Nunca se jugó bien con el Tata. Y por eso te digo, pero Paraguay nunca jugó bien. Pero ¿cuánto corrían con el Tata? Claro, porque ese es el ADN del juego paraguayo. Paraguay es un equipo aguerrido que te pelea, eso que hizo Cuba, que se tiró 2 veces, 3 veces, y gana y recupera. Bobadilla trabó una pelota en la mitad de la cancha en el primer tiempo y ganó. Bobadilla ganándote una pelota. Entonces estamos hablando de un equipo que acepta el liderazgo de su entrenador en poco tiempo. Paraguay y eso tuvo ha sido fundamental. lucidez de juego con Aedo, la jugada de Cabaña y el golazo de Romero. Sí, por Cabaña, el gol contra Argentina. Pero antes de ese gol, Carlos, bueno, no vamos a discutir, tranquilo nomás. A la mesa le digo. Antes del gol, Aedo tuvo 2 y le sacó Romero. Algo sur del estadio. Hagan memoria. Cabaña le daba una fisonomía de juego de la gran P a la selección paraguaya. Cabaña era un distinto. Roque Santa Cruz, en el gol que se le hace a Brasil y demás, teníamos ataque con calidad. Pues no dejar entender la calidad de Cabaña y el Roque tenía calidad. Sí. Ahora, el recorrido, que un día Carmelo González me dijo, doctor, un abrazo doctor, me dijo, el recorrido con el Tata que hace cada jugador era muchísimo, el tiempo que recorre. El GPS. Como dice Carlos, sí. Y entonces le agregaba, Enciso, si hacía el gol ayer, que no lo hizo, sacó excelente el arquero nacionalizado. Galíndez. ¿Vos te imaginas lo que puede significar que Paraguay destape, como dice el niño atrás en defensa, y que vaya, porque el técnico lo dijo, con una victoria holgada, o que los jugadores, los delanteros hagan goles? Va a crear otro ambiente incluso. Jugar por los costados, decía. Claro, porque nuestra fuerza está en el juego aéreo. Sí. Él sabe que no tenemos mucho, de depender de Enciso, depender de lo que pueda generar Gómez. Entonces, ¿cómo lo ubico por el medio a ambos? Porque hay muchas cosas para analizar de lo que planteó él ayer
y creo que la gran virtud que vimos todo fue el posicionamiento de haber cerrado a sus dos puntas por el medio. No que el punta tiene que marcar el lateral, la gran tontería que cometen muchos, para mí, él lo cerró a los dos, porque ¿qué consiguió al cerrar a los dos puntas? ¿Qué consiguió? Que el mejor jugador de ellos casi no haya participado del armado. Al cerrar a los dos, tanto a Enciso como a Almirón, Caicedo no tuvo panorama, no tuvo espacio, y el otro que es buen jugador, Franco, tampoco tuvo pelota. ¿Y quiénes eran los lanzadores? Que tiraban largo, más en altura, que yo la verdad no le entiendo al técnico argentino que juegue en alturas, conociendo de la altura, y que a jugar pelotazo largo. Hincapié peloteaba, claro. Y todos los centrales, pero ¿por qué peloteaba? Porque no tenían cómo conectarse con sus para volantes, la pelota ahí. Porque Paraguay le cerró ahí, sí. Le cerró los dos delante, tanto Enciso como con punto de referencia, uno con Hincapié, el otro con, no me acuerdo el nombre, Torres, y nuestro centro delantero para marcarle al líbero de ellos, es decir, y eso hizo que Ecuador tuviera que recurrir a esos pelotazos, y ahí no nos inquietaron. Sacamos un empate hasta, si se quiere, tranquilo, no fue un 0-0 sufrido, no fue heroico. No. En el segundo tiempo eran predecibles de lo que alcancé a ver. El segundo tiempo era Ecuador, los últimos 15 minutos sí, nunca cambió de ritmo. Si vos jugás en altura, ¿qué es lo que busca un equipo en la altura? Intensidad, pelotear, ahogarlo. Y él lo planteó el partido así, sí, el técnico de Ecuador jugó al mismo ritmo de 90 minutos. Sí. El comienzo sí, ¿verdad? Muy predecible. El comienzo, pero era muy poquito. Recuerda ese disparo que saca Gatito al comienzo, sacó como le tres apuró un pelotas, poquito. Hacia el final también un poquito más de lo que finalmente, pero no fue así sufrido, heroico. Pero esta como selección dice. también tiene ese plus. Antes, en otros momentos, nos entraban esa pelota. No sé si nuestra defensa es un juego aéreo, esos centros de los grandotes no se metían. Hasta eso tiene Paraguay encima. Hay una sobre el final que quiere hacer de taco el central, que pasa la pelota en el área chica. ¿El 6? Ahí tiene un tiro libre. En otra época iba adentro. Hay un tiro libre que a Gatito le dije, ponen a mí la barrera. Hay uno. Que cuando pasa la barrera dice barrera, se levanta y reclama. Ese Gatito, ese y reclama. también lo del bichito. Se notaba que en un momento sí existe, pero después no está el bichito. Ya era él para ganar tiempo. Sí, eso también en lectura de juego. Para vos que estás de aquí para allá, que estás todo el día en la calle, llegó la nueva Cell Fórmula Super, que rinde hasta 13 kilómetros más por tanque con la última tecnología de control de sociedad. Sé el mejor por lejos. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Consulta los partidos en aposta.la y prepárate para ser tu mejor versión. Apostar a ganar lo cambia todo. ¿Quiénes pueden volver? Gómez y Junior, ¿no? Sí. Gómez, Diego y Junior Junior Alonso. Alonso. Tenemos ahora. Pero viendo no hay dotación completa. No, ayer solo fue amonestado Sandes, que es su primer partido. Que creo que va a repetir titularidad. Por más que no, Junior pregunta nomás lo de Gómez acá. Sí. ¿Puede ser titular? Sí, ¿Cuándo Gómez, lo- sí. Porque, Pancho, ¿qué comiste? Poneme por mi de hecho, Arturo, yo mismo me iba a hay algo dedicar. que hay Espera, acá que yo tengo ¿qué mi comiste? problema. Yo mismo me iba a dedicar para salvarte a uno. Autobullying. Espera, yo mismo me voy a hacer, yo mismo. ¿Qué comiste? ¿Estofado de tigre? ¿Que estás nervioso? Espera, yo mismo me digo. ¿Qué a mí mismo. comiste? ¿Estofado de tigre? ¿Que estás nervioso? No escuché bien. ¿Qué comiste? ¿Estofado de tigre? ¿Que estás ¿Le puedo nervioso? hacer una pregunta? ¿Qué comiste? ¿Estofado? Pará, loca, perdón. Pancho, ¿Sí? no me van a putear los perros. ¿Por qué? No hay, con este técnico Gustavo Alfaro no repite equipo. Yo creo que encontró. Espera, voy a terminar, por favor. Yo me voy a someter solamente. Repitió con Cáceres, por ejemplo. No, equipo dije, ¿qué equipo? Equipo, no jugado, no puesto. Dame. Y bueno, pero Sandes ¿Cómo creo que va a entendés? repetir. Eso no me lo Entendí. Van a haber cambios. Van a haber cambios. Lo que va a te ser digo es, único. Pancho. Sí, pero yo estoy hablando de Sandes. Sí. No, pero no hablo solamente de esa. Cuando hablamos No, estamos hablando de vos cosas decís distintas, que entonces. va a repetir el mismo equipo. No, va a dijiste. repetir Sandes. No, el mismo Yo creo equipo. que va a repetir Ponele, Sandes. ¿por qué no ponerla? Sandes. Sandes dijiste. Yo hablo Sandes. Bueno, puede jugar Gómez. Estaba fuerte el Sí, estofado. Diego Gómez va a entrar. Vos callate, Diego Gómez va a entrar. ¿Por qué? Porque este técnico o Alfaro no repite equipo. Hay técnicos, puede entrar en comparación, que dice, voy a mantenerme lo mismo. Cambia. Sí. Es la voz que no te extrañe que Isidro Pita arranque contra Venezuela. Sí. Pongo un Diseñó ejemplo. un partido ante Ecuador. Es más, dijo en un momento, ya le llamé a los 5 centrales previamente por teléfono y le dije cómo tenían que jugar. Él ya tenía pensado la línea de 5 y dijo en la conferencia que le llamó a cada quien
cómo quería que jueguen. Y ahora creería que va a lograr la línea de 4. Sí, lo que digo nomás, de campo tu teléfono va hizo. Ocurre que eso es lo que me pone nervioso. Habla con él y está acá. 2 platos le clavó bien estofado de tigre. ¿Y vos qué, uno? ¿Y vos? Viro hizo. Cuando hablamos una mirame. Vos le hablas y él... Y ahí pasa el informe. ¿Escuchaste? No quiero. Cuando los pequeños problemas del día te sacan de quicio, prueba con la nueva terapia antiestrés de Activos, y en nuestra campaña te muestra cómo transformar el estrés mientras limpias con nuestros productos. Activos 100 disponible en todos los supermercados y despensas del país. Uno va a tener Alfaro la idea cómo es Venezuela de visitante, a quién le va a poner, a quién no le va a poner. Los técnicos saben bien eso. Sí, la verdad. Todos son bilardistas. El mundo del rival comenzó con Bilardo. Hasta las 3, 4 de la mañana que se hizo público. Y Mau Batista, recontra bilardista, el técnico de Venezuela. ¿Vos seguís o sigo yo? No, para ayudarle en la información. Te agradezco mucho. Los fertilizantes solares ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes para los diferentes métodos y etapas de cultivo, suelos y condiciones climáticas. Síguenos en Facebook e Instagram como Solar y Fertilizer Paraguay. Al gran nivel, todos piensan en el equipo rival y le conocen de memoria. Y de acuerdo, si tenés las herramientas, vas cambiando de acuerdo al rival. ¿Y quién fue el pionero de eso? Públicamente digo. Yo no digo que a escondidas no lo hagas. Bilardo. Yo no sé. No, vos sabés muy bien. Vos no sos bilardista, veo. No. Ah, correcto. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Eusebio Ayala 1751, Clásico Beisec. Llámenos al 729-6060. Estamos en Facebook y ex Fleming. Uso ¿cómo es? Menotista. ¿Sos? Sí. Y yo preguntaba a mí. Usted es bilardista. Sí, señor. En Comercial Economía de San Lorenzo tenés alimentos, bebidas, bazar, cotilón y mucho más. Sargento Silva entre Defensores del Chaco y Julio Miranda Cueto. Comercial Economía de San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Se va al título de Argentina, va a un diario y le dice el presidente de la AFA, Grondona, tenía que hacer la promoción. Grondona era en México. Claro. Sí. Va y le dice, tenemos que recorrer. Profe, ¿a dónde vamos a ir? Tenemos que ir a los medios. Hágame el favor, vamos a los medios. Usted me conoce. No me quiero, le dice Vilaro. Yo no soy de perfil bajo, Capé le dice a Grondona. A Grondona Capé. A don Julio. A don Julio Grondona. Esperá, Capé le dice, déjame. Escuchá en la CEDU, le dice Grondona a Vilaro. Escúchame bien, Capé. Vaya, CEDU, le dice. Vamos a saludarle a uno de los medios más importantes. Porque también ellos nos dan títulos, los diarios. Tenemos que retribuirle a Capé. Le dice, ¿sabes la historia? No. Grondona le dice a Vilaro. Ah, la puta. Le manda un WhatsApp. ¿Vía WhatsApp? ¿sabes? No, mensaje de texto. Mensaje de texto. Telegrama. Le dice, hacer un favor, le dice a Ceduo, le dice a su secretario Grondona. Y muy por WhatsApp, comunicarle, ese grupo de WhatsApp. Le dice, al comunicarle por el grupo de WhatsApp, que nos encontramos todos en la AFA, ahí en pleno centro, que ahora está por vender el local. Calle Viamonte. Va a ser museo. Calle Viamonte. Ahí va a ser museo ahora. Sí. Le dice... comunicarle por el grupo de WhatsApp. No había WhatsApp en esa época. No. Le dice comunicarle y que te respondan, que nos dejen en visto. Pues los voy a reventar. Sí, señor. Les voy a reventar, le dice. Le manda todos los mensajes, le dice WhatsApp, grupo de WhatsApp. Por eso no había problema. No se detenga, Arturo. Mira, cara, pero está escuchando, Carlos. Está escuchando, Carlos. Está escuchando Era bien. época de Viper. Mensaje te llevan No, ni eso. No, yo creo que antes. Telegrama Era el teléfono que quedaba. Fax. Vamos a hacer, le envía WhatsApp y le dice que te deje, que no quiero un visto. 1, 2, 3. ¿Qué pasa con fulano? Y no yo te decirle que vea, le llamo por teléfono, WhatsApp. No, pará, autor. Le va a poner nervioso. Siempre. Qué malo. La primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001, La Plata Empeños. Te ofrecemos mucho más dinero por tus objetos de valor. Empeñar en La Plata es fácil, rápido y sencillo. Contactos al 0981-950-900. La Plata es justo lo que necesitas. Adolfo Aponte, gracias Adolfo, gracias Adolfo, saludos Adolfo. Tener tu casa propia ya es una realidad. Con Banco tenés la posibilidad del préstamo AFD con tasa de interés del 7,9%, así cumplir tu sueño de construir tu propio espacio como siempre quisiste. Banco crece desde la raíz. El padrino de Pancho, Santiago González. Felicidades, Santiago, por el nene. Saluda a la familia. Así es. Santi, tiene razón Germán con lo de Sandes. Él ya dijo, si fuera Radio Ego se haría un reconocimiento. ¿Qué es lo que quiste de Sandes? Y que él dijo la característica de Sandes. Ah, no, si él no, ya lo no que pasa sabíamos. es que todo el mundo escucha, menos usted, no me escucha nunca, Arturo. Pará.
Hasta el domingo 13 de octubre, descuentos increíbles al contado, hasta 15 cuotas en todos los productos de la marca Jam de calidad superior. Te esperamos en el salón de ventas más visitado del país, Boyani, esquina Músicos del Chaco. Ingresa a tupi.com.py. Tupi Rubicía, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Comagro cuenta con soluciones en generadores eléctricos y electrobombas, capaces de cubrir cualquier necesidad tanto en la casa como en la industria. También cuenta con soluciones para la limpieza del hogar, soldaduras, compresiones de aire. Comunicate al 021-518-03.000. Comagro, solución, tecnología y respaldo. Le dice trae un ómnibus. Le dice Julio Grondona. ¿De tu WhatsApp están todos ya? Sí, ya me respondieron, señor. Bilardo, profe, mira, le dice, y le muestra el WhatsApp. Año 86, después del título. Le muestra el WhatsApp. Todito aceptaron. Para que vea que entiende el mensaje, le dice Grondona. Le dice otra vez Grondona, hace falta que me vaya. Mira, Nacapé, le dice otra vez Grondona. No, ¿para qué vamos a discutir Chedugo? Le dice Chedugo, le dice Grondona. Don Julio a Bilardo. Sí. Y bueno, le dice, se van. Yo creía que ya se quedó en stand-by, eso y ha sido que siguió. Paro todo. Disfruta Lactolanda. Lactolanda es parte de tu vida. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere y la salud de cada día. No digo man, carajo, no digo. Atención todos los que buscan grandes ahorros. El Ahorrazo tiene descuentos para tu casa o negocio. Compra más y paga menos, productos de calidad al por mayor y ofertas. Visítanos y llena tu carrito sin vaciar tu billetera. El Ahorrazo supermayorista, ahorra de verdad. Saludo a la gente de Yerba Mate de San José. Un saludo muy, pero la vamos a tener acá, sí, a los dueños próximamente. Yerba Mate San José. En su día, mucha felicidad de la yerba. En octubre cumplimos 39 años cuidando tu futuro. Afiliate con 140.000 guaraníes y te exoneramos la matrícula. Puedes contar con nuestras soluciones financieras. Visita nuestras redes, llámanos al 218-4000. Caja Mutual, jubilación privada voluntaria, 39 años cuidando tu futuro. El momento de Bolivia. Jorge Borúa, ¿cómo te va, Jorge? Buenas tardes. ¿Cómo anda? Buenas tardes, un gran abrazo, un gran saludo desde Bolivia. Bueno, comprenderán, nuestra alegría es máxima porque esto que nos ha ocurrido en eliminatorias no pasaba desde el 93, cuando Bolivia fue a la Copa del Mundo de Estados Unidos, que acumulaba 3 victorias consecutivas, ¿no? Recuerdo esa oportunidad, comenzó la eliminatoria con Venezuela, ganándole en Puerto Ordaz, luego vino la victoria con Brasil y después vino la victoria con Uruguay. Después de ese tiempo no había habido una etapa con 3 victorias consecutivas bolivianas en clasificatorias, ¿no? Entonces comprenderán la gran alegría que ha desbordado al país, el tener a Oscar Villegas, el tener esta selección que es una apuesta con 3 resultados de la mano, con 3 países tan complicados, especialmente Colombia, y ahora de cara al partido frente a la selección paraguaya que anda muy bien con Lechuga Alfaro, ¿no? Entonces es un gran momento el que vive Bolivia. Bueno, obviamente primero viene Argentina en condición de visitante, pero Bolivia apunta a ganarle a Paraguay también en condición de local, ¿no? Ah, ya nos están ganando y ya nosotros. Esa es la idea, ¿no? Esa es la idea, pero eso es muy difícil. O sea, Paraguay siempre me parece una selección increíble y que viene y se mata de risa en La Paz y siempre ha sacado muy buenos resultados, salvo en las últimas fechas, ¿no? Desde Chiqui Arce, que se le ha complicado, pero recuerdo que vino con Paulo César Carpellani, Chilaver, Stanislao Estruga y el Colorado Gamarra y un equipazo, y estuvo a punto incluso de ganar ese partido frente a Bolivia en la clasificatoria de Francia, ¿no? Y como digo, no, a partir del Chiqui Arce ya se le ha complicado un poco a Paraguay, pero siempre ha tenido increíbles seleccionados, ¿no? Está bien. Contanos, distinguido colega, el tema de estas victorias, 3 seguidas, una de visitante, 2 de local, le da una perspectiva, y te pregunto con mucha sinceridad de mi parte, ¿creían que iba a ser tanto el repunte con Villegas y cambiando la sede del partido, incluso más alto el juego en el alto justamente? Bueno, son cosas que se han dado de la mano, ¿no? El profe Villegas tampoco es el mago Mandrake, tampoco es que ha hecho una digamos una ingeniería de un proceso de años. Lo que ha hecho es cosas muy inteligentes, ¿no? Él era técnico del Always, entonces él ha sugerido jugar en el alto. La federación ha manifestado que esta idea ya se estaba gestando incluso desde la llegada de Sago, pero obviamente que conocía mucho mejor el escenario y la estrategia para jugar en el escenario Oscar, que había hecho muy buen papel en Copa Libertadores y en Copa Sudamericana con el Always. Además maneja ese equipo, ¿no? Perdón, tengo un retorno. Sale bien, Jorge, sale bien. Ok, tengo un retorno muy fuerte de otra cosa. ¿Me escuchamos a mí, Jorge?
Ahora sí los escucho bien. Sí, perdón, pero sale perfecto. Sale perfecto. Ok. Que me llegó un retorno de música que no lo entendía. Bueno, les decía, a través de ese muy buen periodo que tuvo Oscar, es que se tiene la idea de un mejor campo deportivo y también la ventaja que hay que decir, que jugar en la altitud, y además que esto refleja también un golpe psicológico en el rival. Y estas cosas hay que aprovecharlas, ¿no? Entonces, a nadie se le había ocurrido ese escenario. Recién este año tiene césped natural. Entonces, la aprobación de CONMEBOL para Libertadores y Sudamericana hace que, con algunos arreglos más, también pueda ser escenario de eliminatorias en este caso, ¿no? Entonces, todos esos factores, más el apostar a chicos que juegan en el Always, a otros chicos de buen pie que han tenido la fortuna de salir al fútbol del extranjero, el caso de Miguelito Terceros, que tiene una formación brasileña por el Santos, que además es de un proyecto, varios de estos jugadores vienen de un proyecto que es un proyecto particular que se llama Bolivia 2022, ¿no? Y que ha sido muy bueno, ¿no? O sea, el proyecto ha surgido hace varios años y la idea era sacar jugadores del 2022 y como que ha salido, ¿no? Entonces, todos estos proyectos han colaborado a reiterar lo que en algún momento Bolivia tenía con el proyecto Tawichi, con el proyecto Escuela Enrique Hub, y es lo que nos ha catapultado al Mundial del 93. Entonces, cosas similares se han hecho, no evidentemente en la misma medida, pero que han repercutido en jugadores de muy buen pie, de muy buen nivel, y que le han dado a Bolivia la posibilidad de tener una camada muy importante de jugadores con un técnico muy inteligente. Y hemos descubierto en Bolivia algo muy similar, no me gusta la comparación, pero muy similar a lo que ha descubierto Argentina con Scaloni, ¿no? Un seleccionador boliviano que conoce bien el fútbol nacional y que ha hecho los movimientos necesarios sin mucho aspaviento, con un gran cuerpo técnico para conseguir estos resultados que, reitero, no son magia, son fruto de un trabajo a corto plazo que ha resultado muy bien, pero que la idea es que sea un proyecto de 10 años, ¿no? Y bueno, Jorge, la descripción que estás dando del pasado al presente, la primera vez que estuvieron en un mundial en el 94, y ahora bien vuelva a la memoria lo que fue la presencia boliviana en la Copa del Mundo. Jorge, muchísimas gracias. Ya vendrá el partido el próximo mes entre Bolivia y Paraguay. Muchísimas gracias y un abrazo, Jorge. Gracias. Un gran abrazo, un gran saludo hasta Paraguay, siempre un gusto charlar con ustedes y a ver, los esperamos para ese partido a los hermanos paraguayos. Esperemos que sea una fiesta futbolística, que no haya tanto aspaviento alrededor del partido como se tuvo con Colombia y Lorenzo, que hizo un show innecesario, pero entre Bolivia y Paraguay siempre ha habido una gran relación más allá de cualquier partido futbolístico. Recuerdan aquellas espectaculares Copas Paz del Chaco, por ejemplo. Es una rivalidad linda, bonita y de hermanos que se tiene. Un gran abrazo, un gran cariño hasta Asunción. Gracias, muy amable. Jorge Burgal, colega boliviano. Nissan te trae esta promoción, lleva una Frontier doble cabina 4x4 con service gratis hasta 5 años o 100.000 kilómetros, 6 airbags de serie y pantalla multimedia 8 pulgadas. Retirarla en cuota $299 o al contado desde $33.990. Financiación propia del Grupo Garde, más info en nissan.com.py. Se perdió con Bolivia en Santa Cruz 4-1 en la Copa... Esta copa que mencionó. Paz del Chaco. Y ahí renunció Gerardo González. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes, 2 locales, Casa Central, Eusebio Ayala, Sierra y 2 de Mayo, Asunción y Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi Panchito López. Teléfono 021-607-731, Wilmar SRL. Si te duele la cabeza, el hombro, los pies o los brazos, Ellopusupe, Quitadol Forte. El ibuprofeno de acción segura y eficaz para cada dolor en Quitadol. Lasca, nuestra calidad, su seguridad, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Hot Passion. Anímate a probar sus puntos de estrías que te harán vivir sensaciones sin límites. Prendete a Control Hot Passion, Control Love You Are. En otro momento voy a contar eso, porque seguíamos volver a la selección. Queríamos hablar con un colega venezolano. ¿Cómo llaman a nuestro colega venezolano? Darío. Atención a todos los amantes de los buenos sabores, llega La Porcina, la nueva marca de embutidos que tiene lo que buscas para disfrutar en familia. Panchos, el clásico parrillero, las irresistibles vienas, jamones y fiambres. La Porcina no es una opción más, es la diferencia que se siente en cada bocado. Probá y descubrí por qué todos hablan de nosotros. Cuando nombró al técnico argentino que dirige a Colombia es porque mandó un espía, según dice, que le mandó un espía al técnico boliviano.
y reaccionó el dictador colombiano. El 23 de noviembre llega a Asunción la final de la Conmebol Sudamericana. Nuestra capital será la anfitriona de los mejor del fútbol sudamericano. Prepárate para adquirir tus entradas pronto. Conmebol Sudamericana, la gran conquista. ¿No quieren saber los muchachos lo que... Vamos a pasarnos ahora? Sí, ya estoy pesado. Queremos saber, ¿no? ¿Quieres saber, Víctor? Sí. Claro. No, yo estoy para escuchar, sí. ¿Qué nos pareció el rendimiento de Sosa, por ejemplo? Para darle lugar también a los youtubers que están... A mí se ahogó enseguida él y Pita. Sí. Y en conferencia dijo eso después del paro. ¿Qué le costó? Destacó Arturo Romero también, que yo no me fijé mucho, porque casi no se jugó por esa zona. Pero Sosa hizo un pique y se cayó. Y lo mismo Pita. Sí. Y lo mismo dijo el técnico. Dijo en la conferencia. Dijo justo Pita, de los dos dijo lo que vos dijiste. Pita, Sosa y Romero, los tres se ahogaron. Y que Pita le dijo después del partido. No, yo Romero no me di cuenta. No, vos dijiste ayer que los dos ya estaban cansados. Sí, se ahogaron enseguida. Hoy hicieron un pique, que es el problema de la altura, que siempre. Yo ahí quiero volver a un tema. Un segundo, Carlos. ¿Cómo te va, César Augusto? Arturo, bien, un abrazo. ¿Cómo están ustedes? 32 partidos invictos y la derrota ayer. Sí, bueno, se había perdido la final de la Copa América, pero lo de ayer fue increíble porque nunca Colombia había tenido una oportunidad tan clara en el alto o en la altura, porque los otros partidos fueron en La Paz, de resolver un partido como el de ayer. 20 minutos de sufrimiento. El equipo de Bolivia parecía una catapulta. Camilo Vargas sacó 6 pelotas de media distancia importantes, pero a los 20 minutos fue expulsado Héctor Cuellar. Quedó Bolivia con 10, correctamente expulsado, y Colombia tuvo muchísimas oportunidades de gol que desperdició increíblemente, y un error le costó el partido. De esos juegos que se pierden por no definir y por cometer un error en una gran jugada de Miguel Terceros, que hizo un excelente gol. Pero daña, rompe estadísticas, golpea fuerte. No, yo no creo. Sí, puede romper alguna estadística, pero la estadística de Lorenzo sigue siendo muy buena. En 29 partidos, 20 ganados, 7 empatados, 2 perdidos. Tiene un promedio de gol de 1.8, que no lo había tenido Colombia nunca. En total son 32 partidos con 3 de Rueda, 2 derrotas. No, duele porque la posibilidad de haber ganado el partido fue demasiado clara. Colombia tuvo 8 oportunidades de gol claritas frente a la portería contraria. Córdoba desperdició 4, increíble. Reemplazó a Roger Martínez, que se lesionó. El técnico hizo 5 cambios, puso un equipo de altura. Los jugadores de altura no funcionaron. Dita cometió el error del gol. Borja estuvo equivocado por el sector izquierdo. Kevin Castaño y Mateo Zuribe, que no son titulares, no jugaron bien. Pero bueno, yo no creo que afecte. Este es un equipo maduro, está segundo en la eliminatoria, tiene una actuación muy buena, y aunque por ahí se equivocó Lorenzo, tuvo errores en los cambios, no acertó, yo creo que esto no va a afectar el buen desempeño que viene trayendo Colombia. ¿Son los grandes favoritos o hay que ver contra Chile de local? No, yo creo que Colombia sigue teniendo favoritismo. La continuidad que tuvo en la Copa América y que ha tenido a lo largo de toda la eliminatoria lo acredita como candidato, como favorito a la altura de los buenos, del mejor que ha sido Argentina, y yo creo que es candidato a ganarle a una selección de Chile que puso a sufrir un poco a Brasil, pero que al final no le alcanzó. Yo creo que Colombia es superior a Chile, pero Arturo, tú sabes que en esto del fútbol cualquier cosa puede pasar. Ya pasó contra Bolivia, esperamos que no pase contra Chile. César Augusto, muchísimas gracias. ¿Qué saben de nosotros en Paraguay? De Paraguay. No, lo que sabemos es que Alfaro no ha perdido, que el equipo sigue ahí en la pelea, que hoy está en el repechaje, que tiene 9 puntos. Con Alfaro yo creo que se van a meter al campeonato del mundo. Me emocionó el abrazo que le dieron los ecuatorianos Alfaro antes del juego, y ese es un señor y es un buen entrenador, y me parece que Paraguay es superior a Bolivia, a Chile y a Perú. Tendrá que confrontar con Venezuela para buscar ese cupo directo que es muy importante de cara al Mundial. Un abrazo, César Augusto, gracias. Chao, Arturo, abrazo a todos. Gracias, César Augusto Londoño. Aprovechar los mega descuentos en Punto Farma hoy viernes 11 y mañana sábado 12 de octubre. Tenés hasta 60% de descuento en productos seleccionados, válido para uno de los 649 puntos también por la web. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Yo no ando con dedicatoria, miro nomás a la izquierda, porque los técnicos en Motagüí no saben su rival. Conocen todo. Quise se iba hasta las 5 de la mañana de ahí enfrente.
qué hacía, qué no hacía, mandan espía a ver la práctica. Los técnicos son así. Lo que pasa, claro, pero cuando le dijo lo que le dijo al director del diario, se quedó anonadado el director del diario, porque Vilaro le dijo. En la ciudad de Vileta contamos con zona residencial, servicios básicos en puertas, calles principales empedradas con salidas rutas importantes, 9 de acceso sur. Contactar 021-443-600, la loteadora inmobiliaria es inversión más segura en la vida. No, lo otro que... No, yo quiero saber si quieren que siga o no, pues. Lo que quiero dar es una lección de vida. El que toma o déjalo, esto es tómalo o déjalo. El que quiera agarra. No, a todo en general. Okay. A la audiencia le digo, porque la audiencia puede hecho viral la leca, esas son enseñanzas que Vilaro. ¿Sabe cómo le dejó Pancho al director del diario? En su cara le dijo, y el director del diario, así está. Con Petrobras llega a destino con tranquilidad. Nuestros combustibles son analizados y probados por expertos en nuestros laboratorios acreditados con normas internacionales desde hace 10 años. Detrás de la tranquilidad está nuestra calidad. Petrobras, más que una promesa, una garantía. Bueno, voy a decir el diario porque no viene al caso. Hablo nomás del modelo. Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales como reuniones en familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. Están todos sensibles. Hoy será. Decir bienestar y certeza exige Impaco, más de 40 años llevando energía al país. En cada camino hay un automóvil Supli con 69 años de trayectoria y 27 sucursales en todo el país. Ahora en Lambaré, sucursal 21. Cacique Lambaré, esquina Testanova, con descuento la atención personalizada que nos caracteriza. Automóvil Supli legítimo, original, auténtico. Si mezclan la cosa ya cambiamos de tema, no hay problema. Ya te pedo. Anonadado. Cuando la cola se queda abajo el agua. Anonadado. Qué boludo. Pero hay que ser boludo. La familia multivitamínicos más completa recupera la Z Mujer, Salud y Belleza, recupera la Z Hombre, mayor rendimiento, recupera el energizante y fortalecedor cerebral, recupera el naranja, recuperación y vitalidad. Activa tu energía extra con recuperar y lograr lo que te propongas. Calidad Fapasa. Con todo respeto, Sandes ya demostró lo que es en el partido contra Vélez. Le reventó 3-0 a Vélez el puntero. El segundo gol fue un cabezazo de Sandes. Pues tienen que mirar más fútbol argentino, no solamente Boca y River. Qué difícil. Está bien, listo, y cuapa, ya está. Ponete la 10 con toque, sponsor oficial del Albi Roca con el pacto de confianza NGO. Las cubiertas Cumo te dan 180 días de garantía contra daños en el camino. Conoce más en Cumo, Paraguay. La única cubierta en Paraguay con garantía especial. Encontrarlas en Chacomer. Pero vas a terminar, va, comandante, porque como vos decís, como un boludo nosotros escuchamos y después al final no terminas. Yo una vez no terminó una historia. Nunca. Bueno, listo. En la vida siempre pasan cosas imprevistas, por eso es importante tener el respaldo necesario para todo tipo de riesgo. Cotizar mejor seguro para vos en panalseguros.com.py. Panal Seguros, sentí la verdadera confianza. Está lindo el debate sobre el equipo de la selección ahí con Pancho y los compañeros. Con todo el respeto a los colegas bolivianos, no da gusto escucharles, prefiero el debate entre ustedes, firma Carlos Torreani. Ven a divertirte en el Casino Slot del Sol, estamos contigo hace 20 años, tenemos máquinas de última generación, la mejor atención, karaoke y restaurante, estamos en el Shopping del Sol y en slotdelsolonline.com. Comandante, amaneció frágil la generación de cristal hoy, están todos sensibles. En un mundo lleno de prisas, la felicidad está en los pequeños detalles. PSP te invita a redescubrir esos momentos que iluminan tu vida, porque los detalles cuentan y en ellos reside la verdadera felicidad. PSP, detalles que iluminan tu vida con el respaldo y garantía del grupo Luminotecnia. Tu bafle sale todo, Carlos Quise. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kenton Chaco, más respaldo total. Dos veces ya pasó ahí lo de los celulares que se activan solos. Algo raro, anda. Comandante, para mí que a Almirón le sacaron al pedo justo cuando estaba en su mejor momento o nivel, vamos a decirle, le cambian. Porque ahí es lo que corría, a llevar la pelota. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados TPH laminados con carpintería en aluminio para fachadas y más. Síguenos en Facebook e Instagram, llámanos al 450310. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. ¿Quién le dio ganador a Ecuador? Francisco. No, por eso yo te dije, acá yo paré. Me defendiste. Sí, le dije nomás. No, es expresión de decisión, es lo que uno cree nomás. Indalco, Seguridad Industrial, Zapatones, Bracol, 100% cuero, cacos, caretas, protectores auditivos y más. Supercarretera, camino a Hernándares, a 800 metros del viaducto, kilómetro 4. Teléfono 061-570-570, Indalco SRL. Comandante, para mí finalmente fue un error haberle sacado a Manolo. El españolísimo. Amigo. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colpin los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores, talleres de actualización profesional. Comunicate al 510-971 al 2. Tenemos que hablar con el colega venezolano. Mi comandante.
comandante, saludos. Enseñarle un poco allá a los muchachos, comandante, quién era Tomás Úbeda. Mi respeto, mi comandante. Gracias, Tomás Úbeda, el consentido. Que te aturda el silencio de estar en medio de la nada, no el tráfico. Isuzu D-Max, el camino lo haces vos. Isuzu, mi camino, mis reglas, representa Automotor. Comandante, estuvo bien con la selección, pero estamos octavos. Y Villasanti sigue en la selección también. Buscas lo auténtico del Chaco, te recomiendo Short TV, carne 100% con la mejor variedad de cortes, costillas, tapa, cuadril, colita de cuadril y mucho más. Short TV, carne 100% chaqueñas. Encontrarlos en los salones de ventas de la cooperativa Short Teacher. Buenas tardes, Arturo, y para todos. Arturo, yo insisto, en el próximo mes va a hacer calor. ¿Por qué no se juega a las 15 horas frente a Argentina? ¿Qué de malo? Tenemos que aprovechar lo nuestro. Subite a una Buller, una moto robusta que atrae por su gran diseño y potencia, manejar la aventura y libertad sin límites. Sentí el verdadero poder en dos ruedas. Motos Buller, el poder de tu pasión. Representa y distribuye Britan S.A. Arturo, lo de Cuba a priori en sus primeros partidos no convencía, no sé si se acuerdan. Y a medida que pasaron los partidos, las convocatorias, creo que se fue asentando y tal es así que ayer fue de figura. No ayer nomás. Y ese es un modelo de cuando comenzó a lo que fue después. Descarga la Vamos de Ecopetrol, carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo que puedes usarlos en el instante en tu próxima carga. Baja la app de Ecopetrol y aplícale. Arturo, ayer no jugó la selección paraguaya y vos contabas una historia que en 1900 hoy años pasa. Sí, era Olimpia, ¿sabes? Del comienzo hasta el final y hablar de Olimpia. ¿Qué? Que no vaya a ser pesado, qué pojila tipo será. Bemay Flores con usted siempre los 365 días del año, las 24 horas. Bemay Flores General de A640, teléfono 496-553 y Mariscal López 671-767. Signos en Instagram como Bemay Flores. ¿Qué tal, comandante? Y a todos los señores en la mesa. Sí, va a terminar, comandante, porque está la historia de John Lennon y Yoko Oren, que empezaste el martes, creo, el miércoles, y hasta hoy a la mañana nada. Todavía no terminaste como las 1001 historias que empezaste. ¿Qué va? O sea, mira la lecana ya está aquí. En caso de estreñimiento, la Afelax, que es luctosa, es la solución inmediata y segura, regula y corrige la evacuación intestinal, apto para todas las edades. La Afelax lo encontrarás en todas las farmacias del país, representa Bioethic Pharma. El equipo comercial de San José. Saludos. El hijo de Morel. A Wilson Cáceres, Silvio Estigarribia, Mauro Morel, Marcial, Cintia, Judith Olva y Silvio Morel. Por el Día de la Yerba a todos en San José, mucha felicidad. Rosada, la tienda online de Casa Rosada. Bajando la aplicación tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. También podés ver el estado de tus artículos empeñados. Rosada, la nueva tienda online de Casa Rosada. Si él aprieta el teléfono es porque quiere escuchar y sale todo. A mí no me vengas con el fantasma. Mira. El baffle. Apaga tu baffle, Carlos, quise. Pero ¿Qué tal, comandante? Comandante, no te vayan a encarnar por la cara de Quise, será. Todos los accesorios que siempre quisiste los encontrás en Erimark. En Erimark encontrás carpas, enganches, antivuelcos, barras LED, alarmas polarizados y mucho más. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Comandante, un saludo ahí a los muchachos de la mesa. Comandante, no... Para mí nomás faltó acelerar un poco más Paraguay y ganaba. Yo creo que ganaba si aceleraba un poco más, comandante. Pero tomamos las precauciones como corresponde el técnico. Era peligroso también. Te entusiasmaba, después sobre el final te clavaban uno y donde no ¿cómo que te clavan? Pero es cierto, tiene razón, Víctor. Saluda a la querida Soledad Franco. Saludos, Sole, muchísimas felicidades. Pancho. Hoy está de cumpleaños la querida colega, amiga, oyente nuestra también siempre, Soledad Franco, hija de Carlos María Franco. Que trabajaste con el Arturo, ¿no? No, Sole estaba que le llevó Carlos María, perdón, acompañé a Carlos María al partido en el estadio de River por la clasificatoria. Estaba acompañando con nosotros, estaba con ella. Sole, mucha felicidad. En Joseph Barber contamos con un espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JosephBarberOficial. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEA, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 o ingresa a unisal.edu.pe. Ocurre que... Anécdota de Carlos María, el día que yo le cuento a ustedes. Fantástico, ¿no? Después. Primero la de Bilardo y Grondona. No quiere saber nadie, esa a la gente le importa un huevo. La de Dino Sani, dice que... Buenas tardes, ¿qué tal, comandante? Un saludo a la mesa, a la silla le saludo después.
Cantabria es expertos en pisos cerámicos y porcelanato cerámica clase A desde 28.900 guaraníes, porcelanato clase A desde 67.500 guaraníes. Consultas al 0972-555-333. Cantabria S.A. Harry, haga cantero un saludo, estamos Ega Lechal, venezolano, si no en el hecha. A ese que se quiere que se juega a las 3 de la tarde, contarle lo que pasó contra Colombia, Francisco Vilártiga. 77. Pero ahí la amarraron. Porque Colombia venía, no eran los colombianos del exterior, eran los colombianos criollos. Y sobre todo se concentraron en San Bernardino. Me va a contar la historia a mí. Y vinieron sin aire acondicionado, ya sufrieron el calor ahí. Me va a contar a mí lo que pasó. No, para terminar, no. No. Me va a decir a mí lo que pasó. No. Ese señor hablaba mucho con Ovidio, el técnico de la selección. Me contaste esa historia de 7 años, Arturo. Arturo, le habla a mí. 77. Sí, ¿eh? Me contaste esa historia de 7 años, Arturo. Sí, también. Pásate de salud protegida, obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas, en la cobertura odontológica y mucho más. Comunícate al 319-0000, salud protegida. Crece y se expande para ofrecerte la calidad de siempre, pollos frescos y congelados, ventas al pro mayor y menor. En el Abasto Norte bloquea Polios Amanecer de Granjeros Campo 9. Bueno, vamos a poner ese y después ya cambiamos de mi Pucumay. Arturo, saludo a los muchachos de la mesa. Quiero escucharle a Ángel Ortiz que nos cuente cómo va a ser el partido contra Venezuela. Por favor, saludos. Cubierta. Le saluda Roberto Benítez, saludo desde Porchester, Nueva York. Un partido bravísimo. Sí, señor. Cubiertas Yokohama, mejor relación precio y calidad, presente las mejores competencias del mundo. Comunicate al 619-0000. Cubiertas Yokohama con respaldo garantía del grupo Toyota. Esto envía el doctor Lavín Sabral. ¿De qué es esto, ¿Por qué? La historia sin fin se llama eso. Y contanos por la historia, ¿cuál es? No, usted no está entendiendo el mensaje. Es por usted. A vos te dice. Su historia nunca tiene fin. Perdón. Así se llama la película, La historia sin fin. Y no terminaba la historia, y nunca. Brillante, David, doctor. Linda película. Abrazo, doctor David Sabral. Mili Empeño, frente a reloj, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeño. Con el problema paraguayo, ahí tenemos todo lo que hablar de la fecha que hoy aparece otra en escena. Dio vuelta. Comandante, ¿no le puede preguntar a Alfaro si no le puede llevar a Ferfer para aclimatación en Bolivia? 8 o 12 meses, por lo menos. No vayan a hacer así. La mejor opción para instalar su industria de depósito, fábrica, organización, centro industrial de billete 1 y 2, ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del departamento central. Más info al 413-7000, Paraguay Inmobiliaria se asegura su inversión. Voy a contar al doctor Lavín Sabral porque pediste, me tiró un mensaje, pero el doctor. Sí. Fuerte, doctor, fuerte. Pero bueno, mi cariño, doctor, para vos y la familia. Entonces entra, ¿vos quién sos? Rondona. Vos sos Bilardo, yo soy yo, el director del diario. Entra. Pero usted se le parece más Rondona que yo. ¿Puede ser, no? Hacé tu día lo que querés también. En Bristol lleva tu aire, explica una instalación gratuita de las mejores marcas con garantía de hasta 3 años y en cuotas solo de 199.000 guaraníes sin entrega inicial. Participaste en la promo 3.000 millones. El 31 de octubre sorteamos una fabulosa camioneta Volkswagen Tahoe 0 kilómetro. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Entra en la redacción del diario. Salimos ya otra vez en eso, Arturo. Déjale en la que cuente. Entran lo de abajo, si fuera hoy esto en digitales. Vamos a ir al impreso, hoy digitales. Se le saltan todo en el cuello a Bilardo, a todo el equipo de Argentina, y entra Grondona y se quedan los 15 o 20 minutos, 30 abajo, primer piso a la izquierda, queda la oficina del director del diario. ¿Se entendió? Sí. Vos subías y acá a la izquierda, a la izquierda. Entonces sube toda la delegación. Todas las buenas historias comienzan ladrillo a ladrillo en Concasa. Nuestra especialidad es brindarte atención especial y los mejores materiales para que puedas construir con tranquilidad un gran futuro. Concasa, construyendo historias. Entonces agarra a Grondona y le dice en el WhatsApp a su secretario: decime pues si están todos, no quiero que falte nadie, porque acá es lo que estamos todos. Antes de subir, acá vos subías a la redacción del diario y acá, y le dice el otro si están todos, dice. Falta uno que ya le expliqué, le dice a Julio, pero él no va a venir por otro. Bueno, porque tenemos que respetarla. Sí, señor. Cuando tanto, ¿y dónde está el profe Vilar? Le dice a su secretario: allá está, se renuenta. Decía, hablamos con el profe que suban a Vilar, el doctor, decirle, dame con el teléfono. Le da el teléfono a, ¿dónde estaba? El secretario. ¿Quién le da a quién? Al secretario. Le da el teléfono a Grondona. Le dice: doctor, ya estamos arriba, porque vos subías, tenía no sé cuántas gradas para subir, y tenía esa baranda. Tenía problemas de cintura, un señor ahí que no le dejaba pasar mucho. ¿Me entendiste?
Julio... No me estoy recordando de su apellido ahora. Bueno, gracias, Arturo. Doctor Salud Medicina Prepaga te ofrece una variedad de planes para que puedas sentirte seguro y protegido vos y tu familia. Quiere disfrutar de una amplia cobertura médica al mejor precio. Teléfono 021-205-555. Doctor Salud, cobertura real en todo momento. Sube Grondona ya está acá. ¿Me sigue, va? Y acá estaba Vilaro. Entonces Grondona le dice, venía a mi lado. Dale paso. Ese edificio era redondo. Entonces va acá y se queda junto a Vilaro. Cuando entran los dos primeros, entran. Victoria verídica la historia. Yo me hago cargo, no me voy a dar. Yerba Mate San José trae desde Paso Yobay la tradición y el sabor para el país y el mundo. Disfrute sus sabores tradicionales y compuestas con 2 años de estacionamiento en variedades y envases únicos en el mercado. Yerba Mate San José, una experiencia inolvidable. Cuando van entrando, lo que hace Vilaro Grondona correctamente es decirle a Vilaro, anda adelante. Yo me vi atrás. Este es mérito tuyo. Y entra. Le recibe el director del diario. Acá la vice, van a empezar tu chirimbolo. Alguna aprende y repita nomás, si quiere. Entonces, acá está, que alguna va a repetir la historia. Perdé cuidado. Lo que hoy no da bola, Pancho, mañana va a dar. Le pone ahí. Ustedes deben saber que en la redacción de los diarios, como acá, nosotros sabemos lo que pasa en nuestra radio, ahora por Twitter, ¿verdad? Ya saben, sabemos todo, ¿verdad? Sabemos todo lo que está ocurriendo en otro medio, en todos los órdenes de la vida. Igual que un supermercado. Este acá sabe cuánto vende, cuánto bajó el precio. Si está a 20, ponerle 19 en un supermercado. El otro le pone 17. Voy a continuar porque es serio. Cuando viene ahí, pasan todo. Y pasa Vilaro. Juega de cancherito el director del diario. Primero le felicita, señor doctor Vilaro, el éxito alcanzado, le dice. Y cuando va a discursear, Vilaro no sé qué, algo intuía. Entonces, algo intuía Vilaro. Entonces, mira y le dice el director del diario, cuyo nombre me callo, dígame, el doctor Vilardo, le dice, ¿por qué usted siempre estudia? Me dijeron que estudia hasta las 4 o 5 de la mañana al adversario que va a medir. Entonces el doctor Vilardo baja la cabeza, mira la oficina del director del diario, y había varios diarios sobre la mesa, impresos. Competencia. Y dígame, le dice, ¿por qué tiene esos diarios sobre la mesa? Lo que tenía el director de ese diario sobre la mesa eran los diarios de competencia. Le dio una moraleja de la vida nomás. Si yo hago, usted también hace. ¿Por qué usted tiene todos los diarios de competencia sobre la mesa? Enseñanza de Vilar. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Álamos. Celebremos juntos por los lazos que nos unen con Álamos. Importa, distribuye en Paraguay productos de los Andes. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Revoluciona tus pasos con los calzados Michelin. Encontrarlos en las mejores tiendas del país. Distribuye la Costa SRL. Hoy cumpleaños Nicanor Duarte. ¿Vos le conocés a Nicanor? Sí. Muchas felicidades, Nicanor. Sí. ¿Se entendió? Y yo lo conozco ¿Sabe quién tiene su pase en Capital? ¿Arturo Rubén? Sí, señor. Sí, hacía periodismo. Sí. Con Pascual Lacentre. Él hacía hacía en Oviedo, Flaviano Díaz. Yo soy un hombre bueno. Nicanor vino acá. Yo soy un hombre bueno. ¿Eh? Yo soy un hombre bueno. Y yo dije lo contrario, veo. Felicidades, que Dios te bendiga. Que sigas cumpliendo años, manteniendo la misma belleza. ¿Quién es? Nicanor. Y viene Nicanor y le digo a Papo Roja, un saludo mi querido Papo Roja. Nicanor hablaba, discurseaba en la esquina de 15 de agosto y presidente Franco. Él hacía política en el diario, la época del licenciado Demetrio Roja. Y estuvo con nosotros en Ñandutí Deportes. Primero estuvo en Emisoras Paraguay y después vino y con... ¿Vende pues? Saborea la calidad del hogar con nuestro nuevo cocido con leche listo para beber. La Pradera, deliciosa, novedosa y súper práctica para consumir. En su presentación, sachet 1 litro fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Y ya discurseaba Nicanor Duarte Fruto en 15 de agosto y Palma. Y Benjamín está en la esquina del diario Última Hora porque él era de los colorados éticos. Seifar. Sí. ¿Te acuerdas? Era de 4 colorados éticos y discurseaba. Eran las 10 de la mañana y yo le decía banana. Y comenzaba y discurseaba. La gente se paraba en la esquina del diario y le miraba. Él hablaba, discurseaba. Muchas felicidades. Aquí estamos para seguir luchando por la patria y por el partido.
El Sol Seguros reafirma su compromiso todos los días. Solicita tu póliza seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. Protege lo que más te importa. El Sol Seguro siempre te acompaña. Estuvo con nosotros en Ñandutí, Deportes Nicaragua. Yo le agradezco porque hoy festejamos el Día del Camino. Bueno, listo. Energy Gas llega hasta tu casa, rinde más, son seguras y tienen el peso exacto. Delivery 021-728-9228, asterisco 457. La instalación es gratuita. Tu solución rápida y confiable en Energy Gas. Bueno, el mejor jugador de selección paraguaya más regular, el Alfaro, ¿quién es? Yo ayer por lo menos digo, para mí muchos parejitos, sin sobresalir demasiado. Me gustó Gatito, Gómez de los tres centrales el que más me agradó, Cubas, que es lo que pondría en el podio. Por ahí me olvido de alguien, pero yo creo que todos rindieron parejitos, solidarios en el esfuerzo, dentro de lo que planteó el técnico, que creo que ahí está la clave de todo. Ya mencioné la posición de Almirón y Enciso, y lo de Gómez con Balbuena también es otro acierto. En ese aspecto, la tarea que le dio a Cáceres, es decir, lo conocía muy bien a Ecuador y utilizó muy bien la estrategia para sumar el punto. Nadie plantea un partido para no ganar, pero los jugadores entendían que un punto era valiosísimo. Cuando nos dio a todos, creo que la sensación de que se podía más, salieron un ratito y la vuelta ya no era, y aparecieron los espacios y creo que sufrimos, y ahí se tranquilizaron de vuelta. Oxigenó en el momento exacto, no es que sacó un jugador por mal rendimiento, sacó porque el equipo necesitaba oxigenar. Y creo que hizo todo bien Alfaro, de mérito de él, y él después de estos resultados seguramente va a ensalzar mucho al plantel de jugadores, porque es lo que corresponde, de la respuesta rápida. Y la gran pregunta pues, que uno hay que hacerse, o para dentro del aprendizaje que yo hago, digo, Paraguay jugó 5-2-3, y la verdad, dos mediocampistas deberían haber sufrido más de lo que sufrió Paraguay. No salió todo bien, y digo, renunciamos a la posibilidad de la contra con Arce, ¿no? Arce entró para otra tarea, para aguantar la pelota, para sufrir falta, para oxigenar al equipo. Ahora, ¿qué hubiera pasado? Que nunca lo vamos a saber ya, pero dentro del fútbol esos planteamientos de las conversaciones uno lo hace para ir entendiendo un poquito más este juego. Si Paraguay hubiera puesto 3 en el medio y 2 puntas rápido para contraatacar. Te pregunto como técnico, ¿tiene los huevos bien puestos Alfaro? Puso sí a Sosa y puso a Pita. Isidro Pita. Si él quería, pudiendo, ¿verdad? Claro. Sí, yo pudiendo cerrarse, si él quería, Pancho, ponemos hubiera puesto niño Víctor más defensivo, pero tiene los huevos bien puestos. Él no renunció. ¿Por qué? Porque él siguió haciendo la misma tarea, porque como no sufría, él no intentó cambiar su variante táctica, su estrategia. Sosa por Enciso, la misma tarea. Pita por Arce, la misma tarea. Hasta yo pensé que el siguiente cambio era Villasanti por Almirón, y mandarle a Bobadilla en la función de Almirón, y Villasanti al lado para oxigenar más. No, le puso a Villasanti por Bobadilla y Ángel Romero por Ángel Romero, para seguir haciendo lo mismo. Y Ángel, de todo lo que está en el plantel de Paraguay, el que le puede desarrollar la misma tarea de Almirón de marca. Ofensivamente Ángel es más que Almirón, pero de marca es Ángel, lo más parecido a Almirón para ese trabajo, porque es un muchacho que si tiene que sacrificarse, correr, te lo hace todo. Tiene el rótulo de delantero, es un gran delantero, pero a cualquier entrenador le agrega ese delantero que coopera con el sistema defensivo. En Corinthians muchas veces le dieron esa tarea, y él en Quito, el anterior partido, había jugado también en esa posición. Y otra cosa, lo agregado a Carlos, compañero, juegan colectivamente Enciso y Almirón. Ahí está otro detalle, sí, correcto. Ahí hay ahora juegan corporativamente. Ya no decimos pelota yarda, Enciso. Desapareció. Ayer no. Ayer en alguna que otra. No, pero ya comienza. Lo difícil es que soltar. Ya claro, difícil es que se desprenda. Sí. Pero ya estamos bien un Enciso más. Hoy nos centramos la lupa en eso. Yo creo que fue indicación de él. ¿De quién? De Alfaro. Alfaro le habrá agarrado antes de jugar el partido, le dice no es un mito, es una realidad, a la altura, le dice, mira que vas a jugar en altura, su primer partido, acá gambeteas, si vos transportás mucho, después no vas a poder recuperar, vas a hacer uno menos, este es un partido para que toques
Ahora, ¿me entendés bien? Porque esto es altura, no tengo que probar nada, yo te necesito dentro, pero necesito que haga esta tarea. Este es el partido, nunca te voy a pedir que no gambetees, pero este es el partido que menos vas a gambetear, que no necesito que me gambetees. Pero de inspiración llegar al área, lo que hizo el que sacó al córner, es producto de Enciso, y de Arce, de los dos. Claro, y le habrá dicho también aquello de, si está cerca del área, sí, porque son recorridos cortos, pero vos que estás acostumbrado al recorrido largo de gambeta de 20, 30 metros, porque no es que él gambetea uno y se desprende, él quiere gambetear los 25 también. Entonces le metió el verso a la altura y vimos un Enciso que tocó, hizo pases laterales y todo ayer. Entonces quiere decir que entendió el mensaje como entendió todo el grupo. Eso ya mérito de Alfaro, totalmente. Yendo a lo que vos preguntabas, Arturo, decís el más regular o el que mantuvo yo creo que todos elevaron su nivel, pero si tengo que elegir uno, hoy me quedo con Cubas. ¿Vos, niño? Para mí sí. Si tengo que elegir uno, Tito, yo le sumo ya al Derete. No digo en el último partido, sino también digo en el proceso Alfaro. Para mí el Derete también viene haciendo muy buenos partidos, pero Cuba Cuba él uno. Hizo un partidazo ayer, pero el tema de él, como la pregunta iba al ciclo Alfaro, y Cuba no jugó ante Brasil, por ejemplo, jugó solo ante Uruguay. Por eso jugó 2 de 3, mirando quienes jugaron los 3 partidos. Gatito jugó los 3 partidos, Alderete jugó los 3 partidos en buen nivel. Son los que hasta aquí tuvieron casi participación completa desde que llegó Alfaro. Pero la pregunta no corresponde porque cambia el técnico. Si la pregunta no corresponde, sacamos. Pasa que hay algunos que no jugaron todos los partidos, por eso yo pensaba... Yo lo elijo a Cuba porque... ayer nomás ayer jugó digo en el ciclo, en el ciclo de él, de Alfaro. Yo marco lo de Cuba. No, pues tiene razón Carlodito. Si va cambiando es difícil. Pero no hay uno parecido a Cubas. No hay uno parecido a Cuba. Cuba es el que más. Por eso me parece que Cuba es el único que tiene oficio de volante central. Los otros no tienen. No tiene. Cote que Villasanti. Yo hoy día, si él pierde la posición con Bobadilla, y estamos hablando de un fútbol que cada día te exige más intensidad. Tener el ejemplo de Brasil el segundo tiempo, cuando le sacó tal vez al jugador con menos intensidad en el fútbol del mundo. ¿Verdad? Que ya tuvo Brasil con aquel que jugaba en Gremio, salió campeón de América, que lo compró Barcelona, Arthur. Bueno, Andrés la misma cosa, no pierde una pelota pero no tiene ninguna intensidad. Cuba es de todos el único que tiene intensidad. Villasanti pierde la posición con Damián Bobadilla, que no es intenso pero que es más que él en intensidad. Entonces vos decís, mirás el plantel de Paraguay y no hay otro volante central como Cubas. No es que Cuba es su... ¿Quién trajo a Cubas? Berizzo fue el que lo hizo. ¿Y lo trajo? el que pidió por Sandes? En la época de Berizzo empezó el proceso. Mérito de Berizzo. Sí. Mérito de Berizzo. Y él fue fijarse en él, en Cuba. Solo que él no lo hacía, o sea, con él no explotó. A mí me gustó siempre, yo siempre mantuve que pero el mérito de el que tiene más oficio para jugar la posición es él. Gastón Jiménez y Cuba, que tampoco era malo. Yo no sé por qué no lo convocan. A mí me gusta. ¿Quién? Gastón Jiménez. Jiménez es un jugador que cuando tuvo que asumió. Sí, en el peor momento de Paraguay, él no se escondió. Él pidió la pelota, asumió. Es muy buen pie. Es buen jugador. No sé por qué, después qué pasó, no sé. Debe haber cualquier otra cosa. Pero digo, de todo lo que hay en Paraguay hoy día, Cuba es el único volante central y Villasanti, porque tiene buen manejo, te puede salvar un partido. Ya que lo mencionabas, Carlos, lo de Bobadilla también es como para ponerlo en el top de los que fueron regulares con Alfaro, porque él había entrado bien en la Copa América en los partidos que jugó con Arnero, pero uno hasta tenía duda que sea titular así, y jugando jugó ante Brasil, jugó. Yo destaqué al principio, para mí uno de los grandes detalles de Alfaro es haberle puesto a Bobadilla y sentarlo a Villasanti. Nadie era un indiscutible para todo. Pero jugaba todos 25 partidos, jugó en la eliminatoria. No es una eliminatoria. Y era Villasanti y Cuba, pero no le ganábamos a nadie. Y ahora ahí metió Bobadilla, que sorprendió, es cierto, en la Copa América. Siguiente partido arrancó de titular. Y Bobadilla tiene algo que todos quieren. Imagínate vos el partido con Venezuela, con Gómez a la izquierda y Bobadilla a la derecha, que son jugadores que pisan el área. Me gusta el gol a Yo lo ambos. que quería rescatar de este proceso de Alfaro, sí es cierto, porque hay jugadores que no repitieron todos los partidos, pero le dio el respaldo a Gatito cuando hace poco tiempo no estaba en los radares de nadie, y el jugador rindió
y lo hizo sentir importante. Lo de Cáceres mismo, por no que haya jugado solamente 2 partidos, suplente en Lanús, Arturo recién lo decía, lo borró Vinicius, ayer para mí hizo un muy buen partido, un chico que nadie esperaba por él. Y lo de Cuba ya lo veníamos hablando, ya inclusive con Garnero y con el mismo Guillermo Schelotto, que venía rindiendo bien, o sea, no es una sorpresa. Y reconfirmarlo de Alderete. Alderete viene haciendo, la verdad, que muy buenos partidos, Hoy es el titular. Muy seguro, se ganó el puesto, y yo creo que eso le rescato y le doy muchísimo mérito a Alfaro. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Fecha de clasificatoria para el Mundial con Carpegiani como técnico. ¿Cómo terminó el partido Paraguay-Venezuela en el Defensor el 12 de octubre del 97? 1-0 gol del Tanque Torres. Muy bien, brillante Víctor, está concentrado. Japón jugando de local, le diga Gerardo los datos. Fecha, 2 de septiembre del 2000. ¿Cuánto le ganó Paraguay a Venezuela? Después 3-0. 3-0. ¿Por qué miraste vos? ¿Vos estás mirando esto? Vos te regalás, también dejás ahí al lado de él. 3-0 metió un gol loco González, me acuerdo. Escuché lo que dice, ¿cómo quiere un profesor como vos para su examen final? Dice. ¿Quién? Gustavito dice. Yo vos le diste, este no. Cada vez creo más en su frase que usted dijo. Bueno, lo aprendí acá, no sé si usted. La gente piensa mal y después piensa. Eso dijo Alvarito Ayala, bueno, el querido Alvarito. Primero piensa mal y después piensa. ¿Quiénes hicieron los goles? Pancho. El 3-0. No recuerdo el partido. Pancho. Para Corea-Japón. Para Corea-Japón contra Venezuela. Dato acá para el Loco González, no recuerdo, José Cardoso y Carlos Humberto Paredes. Y su seguros Chaco, Mariscal López, Casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600 y su seguros Chaco. Centro Materiales Santa Rosa, venta materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional, Ruta Coronel Franco Ro Primavera, Concepción. Partido camino a Alemania, jugado el 5 de septiembre de 2004. ¿Cómo terminó el partido? Víctor Villalba. 1-0 gol de Gamarra, de cabeza. Y déjame, yo te iba a preguntar quién hizo. Y yo me fui a la cancha, me acuerdo perfectamente. Pero te dijo Víctor, y él le respondió. ¿Para qué? Déjame, yo le voy a preguntar quién hizo el gol. Se acerca tan esperado fin de qué mejor que celebrar con los compañeros, amigos o la familia con rico choripán. ¿Sabes cuál? Chorizo pareciera o pizza probaste, ¿te gusta? Demostrarle, niño. Vamos, niño. Sin soplo. Demostrarle a Víctor, fecha Sudáfrica 2010, 9 de septiembre de 2008. ¿Cómo terminó el partido Paraguay-Venezuela? 2-0 Paraguay. Brillante. Qué memoria, niño. Carlos Quise, autor de los goles. No nací todavía. ¿Vos los actores de los goles? Rivero recuerdo que fue uno. Y el segundo, Nelson Aedo. Brillante. ¿Para qué comprar si puede alquilar Rentamac, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso? Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, teléfono 021-634-545. Rentamac, una herramienta más en su obra. Quise no nació todavía, quedamos 1, 2, 3, 4. Germán no. 3 no me queda. ¿Por qué yo no? No, pues no va a agarrar si vos estabas de gira con un equipo que no estaba jugando. ¿En qué año? En el 2010. No, estaba en Colombia. Por eso te digo. Clasificatoria para Brasil 2014. Víctor Villalba. Igual ahí se el resultado. ¿Qué pasó? Perdimos contra Venezuela de Farías. 1-0. ¿Cómo autores de los dos goles? 2-0 fue. 2-0. Autores de los goles. Chachano dio Venezuela. Al doblete, ¿quién hizo? Rondón. Brillante. Grupo Crisma, más de 25 años juntos brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Va a responder con seguridad el niño. Se jugó el partido el 10 de octubre de 2017. ¿Qué pasó? ¿Cómo terminó el partido Paraguay-Venezuela? Doloroso para Paraguay, 1-0 arriba Venezuela. Brillante. Gol de Herrera. Te voy a reventar. Mostrame. Así no vale. Descubre el nuevo Ron Fortín Frutos del Bosque, un destilado que captura la frescura de los frutos del bosque en cada trago. Su exclusivo y único color azul es ideal para los cócteles refrescantes como el Mojito Blue Apple Blue. Búscalo ya en tu punto de venta preferido. Ron Fortín Frutos del Bosque, el nuevo sabor que combina con todo. Pancho López, el 9 de septiembre 2021. ¿Cómo terminó Paraguay-Venezuela? Para Qatar 2-1. Brillante, Pancho. Los goles, digo yo. Héctor Laví Martínez, Cacu Romero. John Chancellor,
Chancellor. El gol venezolano. Gómez y Par celebra sus 52 años. Cada crédito que desembolsás participa del sorteo de una Kia Sportage 0 kilómetros 2025, paquetes de viaje a Cancún y muchos premios más. Bases y condiciones en gomezipar.com.py. Observación de 7 enfrentamientos en Asunción desde Francia 98. Todos contra todos. Paraguay ganó 5 y perdió 2. Un detalle, no hubo empates. 9 goles a favor y 4 en contra. Nokia K3 con caja automática 6 airbags de serie y pantalla panorámica con Apple CarPlay y Android. Cuotas desde 2.100.000 guaraníes, contado $20.990. Financiación propia del Grupo Garden. Más info en kia.com.py. Precios fijos hasta el febrero del 2025 con los imbatibles de stock. Prepisa stock la unidad 2.450 guaraníes. Extracto de tomate sabores de Areguá 140 gramos 1.300 guaraníes. Hasta el 12 de febrero precios imbatibles en stock y Stock Express. Celebra con nosotros nuestro 64 aniversario. Porque nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio y lo más valioso, tu hogar y familia. Ingresa a rumbos.com.py. Rumbos S.A. de Seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Gatito Fernández, Fabián Balbuena, Gustavo Gómez en zona mixta. Sin el sacrificio, sin la entrega total de todos los compañeros, no sería posible hacer lo que el técnico nos pidió. Entonces todos estamos felices por este punto y ahora aprovechar en Paraguay en la localidad. No, la verdad que un partido muy difícil. Sabíamos que iba a ser así, intentamos un gran rival. Bueno, creo que los muchachos hicieron un gran esfuerzo, sabiendo la adversidad que íbamos a tener al rival y la altura también. Bueno, un punto que sirve, importante es que estuvimos el arco en cero también, eso suma para seguir agarrando confianza y bueno, ahora pensar en el partido que tenemos en casa, que obviamente jugando en casa tenemos la obligación de ganar para que este punto pueda servir. Muy bueno, muy contento. La verdad que muy difícil jugar en la altura, bueno, supimos sobrellevarlo eso y estoy muy contento. ¿Sentiste eso, Julio, el tema de la altura, la lluvia que también complicó? Sí, obviamente se siente bastante, pero bueno, el equipo se portó y bueno, sacamos un punto muy valioso que al final va a sumar. Bien, creo que tuve que adaptarme a lo que pedía el partido, la verdad que me sentí muy bien, terminé muy bien, gracias a Dios y bueno, ahora el próximo partido va a ser muy duro, va a ser en casa con nuestra gente y bueno, vamos a hacer todo lo posible para poder... ¿Por suerte pasó lo del malestar al llegar a Quito a la altura? No, era una broma con bien. No, yo creo que nos llevamos un punto importante, vinimos a buscar la victoria, pero sabemos que es difícil y cuando no se puede ganar yo creo que empatar fuera es bueno también. Ahora hay que reconfirmar con una victoria en Asunción, todos juntos y ahora queda viajar, descansar y alimentarnos bien para llegar bien al partido. Gustavo, esa línea de 5 y esos 3 centrales que jugaron desde el inicio, ¿lo tenían preparado y ninguno nos enteramos o qué pasó? ¿Sobre la hora decidió el técnico? ¿Ya lo venían trabajando en silencio? No, ya lo veníamos trabajando desde el primer día. El profe ya comenzó a trabajar con ese sistema. El profe ya lo tenía estudiado también a Ecuador, conoce muy bien acá el fútbol, la selección también, que ellos atacan mucho por fuera y entonces una línea de 5 era lo ideal hoy. Por suerte pudimos hacer un buen trabajo defensivo, nos llevamos un punto, queríamos la victoria, pero siempre es importante sumar. Fútbol a lo grande, el fenómeno de la siesta. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 0182-104-216. Cerámica Itagua, 100% pasión. Instagram @cerámica_Itagua. Equipa tu casa este verano, heladera midea 300 litros, antes 18 cuotas 225.000 guaraníes, ahora 18 cuotas 199.000 guaraníes. También puedes financiarlo con tus tarjetas de crédito de bancos aliados. Ingresa a electroban.com.py. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Aquí pregunto a un oyente, ¿cuál es el promedio que necesita más o menos Paraguay para entrar en el Mundial? Puntos para ingresar directo. 25, 26. Con 26 es sexto lugar. Sexto lugar. En Arcoiris sabemos que buscas practicidad a la hora de cocinar. Con los saborizadores de carnes con bolsa para horno ahorras muchísimo tiempo. Primero sacamos del envase la bolsa para hornear, agregamos los condimentos a la carne, metemos al horno y listo. Tendrás una carne jugosa y sabrosa. Encontrarnos en todos los puntos de ventas del país y en las redes como @arcoirispay. Tenemos oyente frecuente premio CNT, Darío Rotela. Gracias, Darío. Así mismo, señor. El primer oyente que se comunica al 618-4700. 618-4700 se lleva los cartones de CNT. Son 4 cartones de CNT.
Tus electrodomésticos deben ser Jam. Jana, marca que quiere la gente, encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa, distribuye Globo S.A. Voy a hablar en la esquina. No, me estaba explicando un poquito de historia. Bueno, listo, ya está. Apracur es la solución inmediata para los cambios repentinos del clima, porque su fórmula avanzada alivia inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Sálvate con Apracur, el antigripal ideal para todo pronóstico. Niño, ten un oyente. Está el oyente. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Señor, ¿tu nombre? Marco Chaparro, 516, niño. Anotado, 516. Tenés tus cartones, Marcos. Puedes pasar aquí por el edificio Telefuturo Monumental. Andrés Esquina O'Higgins. Gracias, Marcos. Este domingo 3.650 millones con CNT. Salen o salen 100 millones y una flota de vehículos. El poderoso suma 2.300 millones. CNT, el poder de cambiarse por Emoy. Chipa Rica, lo mejor de lo mejor, ubicado en el kilómetro 41, ruta 2 de la ciudad de Pacaray, a metros del peaje. Síguenos en redes sociales o comunicate al 0181-319705. Chipa Rica, definitivamente la mejor chipa del país. Aristides da Rosa, que estaba en la redacción de Última Hora. Acá estaba Aristides, acá. Y ahí estaba Nicanor. Y después lo llevó junto fue su secretario. No sé si ese fue estuvo con Nicanor en alto cargo, Aristides da Rosa, hermano de Rubén Darío. Saludos para Aristides. Pechugón te ofrece sus prácticos y ricos productos condimentados, congelados, albóndigas, aceitos de muslo y más. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón, a todos les gusta. Luis Vilche, ¿cómo te va? Muy bien, un saludo. ¿Cómo va todo? Bien, contanos, Luis, del partido contra Argentina, y ahora viene Paraguay, la cancha como estaba, la lluvia torrencial, se atrasó el comienzo del juego. ¿Qué dejó para Venezuela el empate contra Argentina y lo que viene contra Paraguay? Contanos, Luis Vilches. Nos deja una buena sensación porque estamos hablando de sumar un punto no solo con el campeón del mundo, sino con el bicampeón de América, con Messi en el campo. Si bien Argentina tenía una serie de bajas importantes, la de Dibu Martínez, McAllister, eran bajas de peso, pero salió con jugadores de gran renombre y con esa chapa de campeón del mundo. De fútbol poco se puede hablar. Cayó una lluvia torrencial en Maturín, hizo que el juego se retrasara media hora. Incluso fue un juego con mucho rum porque antes, por el tema de Milton en los Estados Unidos, hablaba que Argentina no iba a llegar a tiempo a Maturín. Sabemos los problemas que hay a nivel de vuelos, la conexión con Venezuela, que se iba a retrasar para el viernes. Al final llegó una lluvia torrencial, se retrasó media hora. Muchos efectivos del cuerpo técnico de Argentina estaban en desacuerdo con que se jugara. Al final fue un partido casi que de waterpolo, porque la pelota no rodaba. Creo que uno de los mejores defensores de Messi fue la cantidad de charcos que había en el estadio. Entendemos lo comprimido que son los calendarios a nivel mundial, con un fútbol donde cada vez hay más partidos. Y bueno, la cancha era igual para los dos. En ese aspecto, Argentina consiguió un gol de carambola, una mala salida de Rafa Romo. Le queda el balón servido tras un rebote en Jordan Osorio para Nicolás Otamendi. Y luego, bueno, con mucho carácter, creo que eso es lo que hay que destacar de Venezuela. En el extranjero aún se sigue hablando de la Cenicienta, eso quedó en el pasado, capaz se revivió un poco en las eliminatorias a Rusia y a Qatar, pero ya volvió esa vinotinto competitiva como se veía con Richard Páez, con César Farías, y fue un equipo que incluso lo pudo ganar. Hay un cabezazo de Yángel Herrera que saca a Rulli de manera sensacional. Entonces habla de un buen carácter de Venezuela, que queda con ese sabor de boca, a diferencia del empate con Paraguay mira, se lo pudimos haber ganado el campeón del mundo. Capaz no había manera de jugar al fútbol, era imposible hacer más de 3 pases, había que jugar directo. Pero a nivel de coraje, reponerse tras empezar perdiendo, con un error que no mereció terminar en goles, fue un error no forzado, por decirlo de alguna manera con un término del tenis. Venezuela llega con un buen ánimo rumbo a Paraguay, si bien cuando vemos las últimas jornadas Venezuela no gana un partido en eliminatoria desde la goleada 3-0 en Chile en casa. Y bueno, capaz con la baja de Brujo Martínez, jugador del Corinthians en semifinal de Sudamericana, llegó directo de la MLS a Brasil, el equipo de Ramón Ángel Díaz, pero recupera a Cristian Cáceres, que se veía en la primera división de Francia, en el Toulouse, y a su lateral izquierdo natural Miguel Navarro. Entonces llega con un buen ánimo a lo que en Venezuela se define como una final. Nos preocupa la llegada de Gustavo Alfaro. Revivió a la Paraguay de antes, eso que hablaba en las ruedas de prensa. Vuelve a ser incómodo jugar con Paraguay, y entendemos que si Venezuela quiere clasificar directo, evitar ese repechaje,
por lo menos debe sumar un punto en Asunción, pero sabemos que volvió la Paraguay de antes y vamos a tener que sudar sangre para poder sacar un punto en el Defensores del Chaco. Bueno, Luis Vilche, muchísimas gracias. Reiteramos la delegación venezolana, con quiénes cuenta y con quién no para el partido ante Paraguay del martes. La única ausencia de Venezuela de los convocados es José El Brujo Martínez, mediocampista titular en el Corinthians. Recupera a Miguel Navarro, lateral izquierdo regular en Talleres de Córdoba, y también a Cristian Cáceres. Algunos lo recordarán a su padre, que era delantero. Este es volante de primera línea, Cristian Cáceres Jr., que se veía en el Toulouse de la primera división de Francia. Esos son los dos jugadores que recupera Venezuela, y el que pierde es el Brujo Martínez. De resto, todos ok: Soteldo, Machís, Savarino, Rondón, Jordan Osorio, Yángel Herrera, que está jugando Champions con el Girona. Prácticamente Venezuela se puede decir que irá con su plantel de gala a Asunción, a lo que en Venezuela se vive como una final. Para que sea bueno el punto contra Argentina, hay que evitar perder en Defensores del Chaco, donde Venezuela pudo ganar rumbo a Rusia 2018 y a Brasil 2014. Luis, muchísimas gracias Luis por tu tiempo, muy amable. No, muchas gracias a ustedes, un abrazo y saludos. Gracias, abrazo. Luis Vilche, colega venezolano. Se viene el Catedral Running 6K Volumen 2 el 10 de noviembre. Te invitamos a ser parte de esta carrera fabulosa una vez más. No solo tendrás la oportunidad de alcanzar la meta, sino que también contribuirás a brindar esperanza a los niños de la Fundación San Peregrino. Inscripciones habilitadas, 120.000 guaraníes en nuestro sitio web. Te esperamos en la línea de salida. Si lo hay fe en tu casa personal, te duplicamos todo. Elegí la conexión total al 0971 100 000 Personal Flow. Vamos con el porcentaje, niño. ¿Qué partido tenemos? Arrancamos con Tacuaré Luqueño. Único partido hoy, niño. Hoy, 20 horas, Tacuaré Luqueño. ¿Quiénes van a estar ahí, niño? Allí Jorge Casal y Francisco López. Bueno, ¿dónde se va a jugar? Se juega en Villa Lisa. Tacuaré. Otra de cancha de sol. De Villa Ayes a Villa Lisa. ¿Qué partido, niño? Tacuaré Luqueño. Víctor. 40-60. Gana Luqueño. Sí. No estoy muy convencido, Víctor. Sí, gana. Viene a ganarle a Cerro. Niño. 40-60. ¿Está escuchando el ingeniero Nito Vera, Carlos? 50-50. Empate para Carlos Kisi. Hugo Pancho. 40-60. ¿Quién gana? Luqueño. Germán Café. 50-50. Empate. En Encarnación Bellavista Hotel te ofrece una experiencia de calidad y excelencia oriental, cemento corporativo, 43 habitaciones de primer nivel. Somos tu mejor opción para hospedarte con comodidad y estilo. Síguenos en Facebook e Instagram como Bellavista Hotel Encarnación. Reservas al 071-201-113. Escribinos al 0983-604-300. Me acuerdo mucho de Bilardo. Vende, bueno. Ya conocés los nuevos cables Cordeiro desarrollados con altos estándares de calidad al mejor precio. Si sos electricista o instalador, elegí cables eléctricos Cordeiro con respaldo de garantía de Electropar. A todo ponerle Bistoni para el mantenimiento de tu moto, auto, camioneta o tractor Bistoni. Veos al 0983-119-720. Conoce más en bistoni.com.py. Bilardo tuvo enorme gesto con nosotros en la producción. En Canal 3, en la que lleva con la conducción de Leo Cuam, cuando venía Carlos Salvador Vilar. Sumate a la comunidad del trabajo JMC, una comunidad WhatsApp en donde puedes encontrar ofertas laborales y también compartir tus servicios en las redes sociales. JMC Paraguay con respaldo de Chacomer Automotores. ¿Cómo se llama? Menotti. Perdón, ¿me llamó? Sí. ¿Cómo que sos? Menotti. Casi te equivocaste, por mi culpa. ¿Yo qué soy? Vilarista. Sí, en este octubre Rosa Ciment te regala un momento de conexión plena. Si necesitas reducir el estrés o aprender a manejar tus emociones, accede a Conexión Plena, un portal exclusivo donde aprenderás a cuidar tu bienestar. Más info en redes sociales @6MPY. No, yo la arrastré, lo pronuncié mal y Carlos, para no quedarse mal conmigo, arrastró el error. ¿Sabías que hay un nuevo tema de tierra adentro que refresca a toda la familia? Es el nuevo jugo de Caricia que ahora viene en 2 litros, ideal para que nadie se quede sin jugo después de cantar este temazo. Encontrarlos en tu punto de venta más cercano. Ya verá Caricia con Caricia 2 litros. Sí, así que vos te vas mañana rumbo. Mañana partido Olimpia. Mañana partido Olimpia a las 8. A las 8 de la noche. Niño, ¿qué partido? Guaraní Ameliano. Mañana a las 17:30 en Cancha Guaraní. Guaraní Ameliano, vio. Guaraní Ameliano. Guaraní tiene bien puntal que se cerró. Sí. Sí. Tiene. Guaraní Ameliano. Pero anda bien Ameliano. Recuperó. Sí. Anda bien el Piru. Germán. ¿En qué cancha se juega? Guaraní Ameliano. Guaraní, local en su campo. Respondeme mañana.
Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece una variedad de vehículos japoneses y coreanos unidos y Bellala 4623. Buscarnos en redes sociales como Class Motors. Decime Nochebuena, entonces tu pronóstico. 50-50. ¿Está bien? ¿Por qué, Pio Santa? Te hace esperar y después te dice 50-50, ¿no? Te hace esperar y después te dice 50-50. ¿Qué opina, Pio? Cuando necesitas materiales para la construcción, recordá que Ferropar es la solución. Sucursales en Asunción, Artigas, Casi Sargento Martínez, San Bernardino, Avenida Guillermo Naumann y Acceso Sur. Acceso Sur casi 1 de mayo. Siempre tengo un carácter fuerte. No. ¿Eh? No. Mira la cara de culo que pone. ¿Por qué no contesta? Se come la uña. Ya, qué Para vos que estás de aquí para allá, que estás todo el día en la calle, llegó la nueva Cell Fórmula Super que rinde hasta 13 kilómetros más por tanque con la última tecnología de control de sociedad. Sea el mejor por lejos. Bueno, ¿qué partido tenemos, niño? Para Germán Cafa, ¿qué diste vos? Guaraní Y me Emiliano. apuró y lo que me salió nomás. ¿Qué te salió? ¿Puedo pensar? Sí. Ah, bueno. ¿Qué te salió? Le preguntó al niño primero. Niño. Guaraní Emiliano. ¿Qué dice? 50-50. No es mucho lo que dijiste vos, Pancho. 60-40. ¿Quién gana? Guaraní. ¿Escuchaste, Héctor? Venga, Alejo. Vos, Víctor. 60-40. 60-40. ¿Estás convencido? Sí. Muy convencido. Sí. Yo sé porque Es más, la vez pasada me arrepentí de no darle a Guaraní ante Libertad. Yo tenía el presentimiento que iba a ganar Guaraní. Puta, hijo, pase. Vos, Víctor. 60-40. ¿Quién gana? Guaraní. ¿Escuchaste, Héctor? Y vos, Carlos. 60-40. Héctor le da a Carlos Quise. ¿Escuchaste? A Guaraní también le da. Ahora puedes hacer que yo da dinero, apostar a te invite a disfrutar todos los deportes poniéndote un extra de motivación. Ingresa a apostar.le, apostar a ganar lo cambia todo. Cuando los pequeños problemas del día te sacan de quicio, probá con la nueva terapia antiestrés de Activo 100. Nuestra campaña te muestra cómo transformar el estrés mientras limpias con nuestros productos Activo 100. Darío Pino la pregunta, combo, partido, Venezuela y contra Argentina, ¿cómo es, niño? El combo de las entradas se agotaron. Si hay un remanente, no. Sí, los combos sí. Los combos, ¿Hay remanente? No, por eso, los combos de las entradas Venezuela-Argentina se agotaron. Si hay un remanente en preferencias para el sector B y C, solo para Venezuela. Escuchate, Darío, contra Argentina ya no hay. Para Argentina, no, los combos. Las entradas individuales sí se venderán. Y los venezolanos tienen que presentar documento de identidad y es presencial. Claro. O sea, hay que ir en los puntos de venta de red. Entradas Venezuela, Argentina, eso es lo que se agotó. Ahora ya se vende de forma individual, pero quedan pocas entradas para ambos juegos, tanto Venezuela como también Argentina. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes para los diferentes métodos y etapas de cultivo, suelos y condiciones climáticas. Síguenos en redes como Solaris Fertilizer Paraguay. Flaming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Llámenos al 729-6060 Flaming. ¿Quién lo que es primero? No, quiero recordar la tabla porque las eliminatorias un poco nos sacaron del porcentaje. Germán 37, Francisco 37, Víctor 35, Carlos 35, Jorge 30. Está todo apretado. A mí no me extraña. ¿Qué es lo que te pasa? Niño, yo estoy... pero arrimó. ¿Está vivo todavía? Siempre está vivo. En Comercial La Economía San Lorenzo, precios mayoristas a partir de 13 unidades, lunes a sábados de 5:20 horas y domingos de 5:13 horas. Llámanos al 021-576-828. Comercial La Economía San Lorenzo, el campeón de los precios ¿Qué partido bajos. tenemos, niño? Ya le hablaba a mi Alfaro, que me va a hacer repuntar. Falta uno ahí que me... Está nublado, niño. Está nublado. ¿Y tú por eso armas, admito que armas no? ¿Ya no? ya tenemos un fin de semana bastante raro. Olimpia Sol de América. Esto será en Encarnación, 20 horas mañana. ¿Y por qué no poner para ellos la música Olimpia, Gustavito? ¿No te das cuenta? Mira la cara de ellos, Germán. Habla, Germán. La musiquita, está distraído Messi. No, la otra, el porcentaje. Olimpia local, ¿no? Sí. 60-40. Pancho. 60-40. Difícil, cerradito. 60-40. Olimpia. Niño. 60-40. Víctor. 60-40. Toda la mesa le dio Olimpia. Sí. Sol viene a eliminar a Cerro, elevó el ánimo. Y ayer en el extra estaba confiado el presidente. Le vamos a ganar a Olimpia. Va a llegar desgastado. Eso sí, encima jugó con mayoría de
Si vos no me decías, Gustavito, que era música del Olimpia, yo no iba a saber. Necesitas plata. En La Plata Empeños te prestamos mucho más por tus artículos de valor. Contamos con 58 locales para tu comodidad. Por lejos, la casa Empeños con mayor cobertura del país. Contactos al 0981-950-900. La Plata es justo lo que necesitas. Sí, señor, vamos a poner luego la conferencia de Gustavo Alfaro, que nos dice el niño pide mucho, igual que Gustavito. ¿Cómo es lo que dijo Alfaro? ¿Qué partido tenemos, niño? Trinidense Libertad el domingo en el Martín Torres, local Trinidense. Víctor. 40-60. Y la misma cosa, Currito. Prepara música Libertad. Vos, niño. 60-40. Trinidense gana. Escuchaste, Norman. Carlos Quise. 50-50. Empate para Carlos Quise. Pancho. 50-50. Empate para Pancho, Germán. 50-50. Empate. ¿Te imaginas arrancar el año con tu 0 kilómetro con Bancob? Lo haces posible. Empezá a pagar en diciembre y pagas hasta 60 meses de financiamiento. El auto que soñás está a tu alcance. Bancob crece desde la raíz. Hasta el domingo 13 de octubre, descuentos increíbles al contado, hasta 15 cuotas en todos los productos de la marca Yan de calidad superior. Tus compras hasta el 31 de enero del 2025 participan en el sorteo de una camioneta Ford Explorer 0 kilómetro. Y más de 100 premios increíbles. La gente sabe. Por tratarse de vos, Darío Espino, le voy a ser jovial. La puta, yo tengo que ser jovial una vez. Voy a contar la historia porque contra Venezuela solo quiero comprar, ¿dónde dice? Niño. En la red UTS. En la web red UTS. Red UTS, Darío. O en las cadenas shopping. Ahí, ¿me escuchaste, Darío? ¿Estás escuchando a Darío Espinola? ¿El local? Claro, presencial o presencial, shopping, ¿puedo decirlo? Sí, lugares? lo que quiera. Okay. Local de Maxi Cambios, Shopping del Sol, local de Maxi Cambios, todos los locales de Maxi Cambios, en los shopping, Paseo Galería. Ahí se va Darío. Ahí. ¿Me escuchaste, Darío? Comargo cuenta con generadores eléctricos tanto domésticos como industriales de las marcas internacionales como Daewoo, Waco, Hyundai, Pramac y Power Stream. Comunicate al 021-518-03.000. Comagro, solución, tecnología y respaldo. Disfrutar. Si fuera una clase, yo te saco el lugar a vos. No puedo nomás. Y él me pregunta. No sé quién a quién. ¿Quién manda al frente a mí? Así que se te cargo vos. Disfruta Lactolanda. Lactolanda es parte de tu vida. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere y la salud de cada día. Parece, no, ni preco. Antes solo que un detalle. Compañía. La página oficial que vende y no aparece más para el partido Paraguay. ¿Paraguay Venezuela no hay más? No, por lo menos la página oficial no está apareciendo. Ayer aparecía agotado, se iba a liberar, habrá que ver cuándo. Ahí va a ser bueno hablar con la gerencia de APF. Pues llamarle. Y cuándo va a liberar ese remanente de preferencia, porque ingresando a la web aparecen partidos de Guaraní, de Olimpia, de Cerro, de Trinidense, pero no estoy observando el juego de Paraguay, que hasta ayer aparecía como entradas agotadas. Así para quedan lugares, preferencia A, B y C. Sí, pero ¿en dónde se venden? Porque en la página web